Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy en este foro Conversa Igualdad, organizado por la cadena SER en Jaén y por el Ayuntamiento de Jaén. Es un acto que está dedicado a las mujeres, a escuchar a mujeres muy diversas, con carreras muy distintas, algunas con puntos en común, pero cada una con su propia historia. Y se trata de escuchar, de aprender, de reflexionar, también de preguntar, o sea que estamos un poco abiertos a lo que queráis desde el público también. Y van a ser más o menos unas 2 horas de acto. En esas 2 horas vamos a hacer unas cuantas mesas, algunas entrevistas, también vamos a poder escuchar música. La primera mesa va a estar dedicada a la comunicación. Son mujeres que se dedican a la comunicación en Jaén. También un poco qué visión tienen ellas de las mujeres, de la igualdad, de cómo está ahora mismo la sociedad en la provincia, en la ciudad, también en Andalucía y también en España. Vamos a poder escuchar a la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Jaén. Vamos a poder hacer otra mesa. Hablaremos con mujeres que están ahora mismo en sectores masculinizados, con mujeres que conocen bien el rural en Jaén. Bueno, al final es un foro en el que escucharnos, en el que reflexionar y en el que demostrar que la valía, la valentía, el atrevimiento no depende del género, sino de la capacidad de cada uno. Y son foros al final dedicados también a que la igualdad prospere, ¿no? Sobre todo en un contexto internacional complicado. Tenemos ahora a Donald Trump estrenando su segunda legislatura, corrientes ultraderechistas cada vez cogiendo más músculo en Europa y también en el mundo, y al final pues se trata de no callarnos y de visibilizar pues que la igualdad sigue aquí y que las mujeres están dispuestas a defenderla y a exponerla públicamente para que podamos reflexionar y para que podamos aprender. Así que lo primero que vamos a hacer es saludar a la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Jaén, Eva Funes Jiménez, por favor, cuando quieras. Un micrófono, eso es. Toma asiento cuando quiera. Gracias. Gracias. Bienvenida, concejala. Muchas gracias. A ver, estábamos diciendo que es un evento para visibilizar la acción de las mujeres, para escuchar, para aprender de sus historias. Lo primero que le quería preguntar es cómo de importante cree usted que es este tipo de actos, visibilizar el trabajo de las mujeres, su forma de ver el mundo, pues mujeres que han llegado a puestos de responsabilidad, otras que no y están felices donde están, pero un poco que están haciéndose su hueco. No sé qué opina. Bueno, pues estos actos así son esenciales porque nos tienen que ver las niñas. Yo siempre llevo también el área de educación y cuando organizamos cualquier acto de este tipo pienso en las niñas, en el sentido de que las niñas nos vean a mujeres que están ocupando puestos de responsabilidad, puestos de liderazgo y que vean modelos en los que puedan ellas reflejarse y puedan soñar o puedan decidir, pues mira, esto es un sitio donde yo puedo llegar. Entonces, tener estos actos, dar voz a las mujeres, porque se nos ha silenciado durante siglos, o estamos consiguiendo ahora que se escuche, ¿no? Nuestra voz, y es importante que se siga escuchando y que lo hagamos desde nuestro punto de vista, ¿no? No coger modelos masculinizados, sino hacerlo desde nuestra visión, desde nuestra perspectiva, que nos hace diferentes o iguales, pero que nos muestran otras opciones de liderar, otras opciones de encarar la vida, otras opciones. Y son esenciales que lo podamos tener. Y sobre todo que no hay mujeres que ocupan distintos cargos y que no siempre veamos al hombre. Exactamente. Le iba a preguntar, ¿cree usted, porque esto efectivamente lo organiza la cadena SER, el Ayuntamiento de Jaén, pero ¿cree que hay suficientes foros de este estilo? ¿Cree que está lo suficientemente visibilizada la acción de la mujer en general? Todavía no está lo suficientemente visibilizada. Mientras tengamos la necesidad de tener estos foros para concentrar mujeres, porque hoy solo hay mujeres, si lo dejáramos en la propia inercia, quizá no encontraríamos que se organiza un foro muy interesante, pero va una mujer. Entonces, todavía no lo tenemos interiorizado suficientemente para que estos foros dejen de tener sentido. Entonces, tenemos que seguir apostando por este tipo de fórmulas.
Tenemos que seguir apostando porque las mujeres hablen, para que perdamos el miedo a hablar, porque ese síndrome de la impostora todavía nos tiene un poco agarrada a muchas, y creo que es importante que sigamos con este tipo de iniciativas. ¿Qué iniciativas se están poniendo en marcha desde el Ayuntamiento de Jaén para reconocer a las mujeres, para fomentar la igualdad? Bueno, pues un ejemplo que tenemos ahora, para el próximo mes, celebramos nuestra gala de Jaeneras, que son unos premios que ya llevan en su 14ª edición, más unas 5 o 6 ediciones que tenían un nombre diferente. Y en él reconocemos la labor de mujeres de Jaén, son premios locales en distintos ámbitos de trabajo, y no son mujeres, muchas de ellas conocidas, y en ese espacio es donde se conoce qué trabajos se están haciendo. Y resulta una sorpresa descubrir cómo cada mujer en su puesto de trabajo, en su ámbito más quizás asociado, que trabaje en lo social, que sea en lo asociativo, pone su grado de arena para que haya una igualdad entre hombres y mujeres más real esa en nuestra ciudad. Desconocida, ¿no? Que no destaca tanto en el día a día, pero que está ahí. Porque esas propuestas vienen desde las asociaciones, desde los sindicatos, desde los colegios profesionales. Son ellos los que proponen, estas entidades son las que proponen a las mujeres. Y un jurado pues la dirige. Y esa gala la tenemos. Bueno, y aparte de talleres que dirigimos a mujeres sobre todo para las asociaciones de mujeres, que siempre está abierta al resto de mujeres. Por ejemplo, el mes que viene también tendremos distintos talleres de liderazgo para fomentar ese empoderamiento de la mujer. Concejala, usted también se encarga de la parte de educación del Ayuntamiento de Jaén. Quería preguntarle hasta qué punto es importante que las niñas y que los niños, desde muy pequeñitos, vayan sabiendo lo que es la igualdad, que las niñas vayan sabiendo que tienen que defender su espacio, que ellas valen lo mismo que cualquier otro de sus compañeros. No sé hasta qué punto cree que es importante empezar por las nuevas generaciones. Lo tenemos que hacer, y de hecho se está haciendo en muchos centros educativos, y en la etapa de los niños más pequeños, la igualdad ves que la tienen interiorizada. Ellos se ven y ellas se ven iguales el uno y a los otros. Es quizá la parte más cuando empezamos ya la adolescencia, cuando empiezan las dificultades, cuando empiezan las diferencias, cuando todos esos modelos que se han aprendido y que parecían que estaban calando en las niñas y las niñas, de pronto se rompe y algo ha pasado, ¿no? Las redes sociales ahora también, ¿no? Que están empezando a viralizarse contenido muy machista que consumen niños muy pequeños, chavales, jóvenes, adolescentes. Exactamente. Entonces eso es una cuestión que nos preocupa mucho. Nos preocupa porque también ha complicado la forma de llegar a estos jóvenes, porque temas de igualdad ya lo encuentran como un cierto reparo, sí, hay como cierto contramovimiento. Exactamente. Sí. Entonces, tenemos que aprender a cambiar nuestra forma de acercarnos a ellos y a ellas, para que ese trabajo que desde la infancia se está haciendo también, pues no lo perdamos en esa etapa tan importante como la adolescencia, quizás en no saber acercarnos de forma adecuada y que con tantos agentes, tantos efectos que le afectan a los jóvenes, pues influye más que quizás esa educación en el primario. Totalmente. Quería preguntarle también por la autoridad, sí, porque usted es una mujer con un perfil público, está expuesta públicamente todos los días, y me estaba acordando de camino para aquí de Pilar Alegría, que hace poco, sí, la portavoz del Gobierno, que hace poco denunció que ha recibido insultos machistas, algunos de índole sexual, muy, muy, muy graves. Y quería preguntarle si usted cree que las mujeres políticas, que ya están expuestas por el hecho de ser políticas, como cualquier hombre que sea político, están doblemente expuestas a esos ataques verbales. Sí que lo están expuestas. Ya lo estaban expuestas antes de las redes sociales, cuando se salió una política y se le hablaba acerca de cómo iba vestida o cómo iba maquillada, y se hacían esas valoraciones. Y ahora con las redes sociales, que se abre a lo que sea, a lo que ya no hay límite, y como no hay consecuencias, podemos decir la mayor barbaridad y está ocurriendo, y ocurre con una niña en un colegio y ocurre con una mujer política que está ejerciendo una labor pública, y es una manera de silenciar, es una manera de amedrentar, de que no tengamos valor, de que no podamos disfrutar de la misma igualdad, de la misma que los hombres. Y entonces
bueno, es preocupante esta deriva. ¿Usted se ha visto alguna vez en un contexto en el que haya notado que, a pesar de ser una persona con una responsabilidad pública, bueno, que pensara, esto si yo fuera un hombre no me lo habrían dicho o no me habrían mirado de esta manera? Bueno, me ha pasado cosas del tipo de que te explican las cosas. Ven, que te voy para que las entiendas, ¿no? Que te las voy a explicar para que las entiendas. Eso es bastante común a veces, ¿no? Y bueno, ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se lleva eso? Pues bueno, respira uno e intenta hay que ser bastante diplomático y diplomática y bueno, pues no callando, siendo respetuosa, pero no nos tenemos que callar. La última que le quería hacer, concejala, le quería preguntar por el contexto internacional, ¿no? Porque hablábamos antes, pues ahora está Donald Trump de nuevo en la Casa Blanca, pero no solo él. A nivel europeo la ultraderecha tiene muchísima fuerza, en Alemania gobierna, en Francia está muy, muy fuerte, en Alemania también, aquí es tercera fuerza en el Congreso. Es verdad que en Jaén, concretamente, Vox ya ha visto que tiene solo 2 concejales, o sea que digamos que aquí se ha contenido. Pero le quería preguntar si cree que este contexto mundial y también al final nacional y autonómico y también local puede acabar llegando a nuestro día a día. Si este músculo que está ganando la ultraderecha puede acabar suponiendo un mayor riesgo para los derechos de las mujeres. Claro que supone un mayor riesgo para los derechos de las mujeres. A nivel local, como decimos, no sabemos cómo va a ser la deriva. Y al final este movimiento es contagioso y nos puede llegar hasta nuestra ciudad. Esperemos que eso no ocurra y que sea al revés, que empecemos ya a llegar a ese punto de inflexión en el que digamos basta, ya hemos llegado toque techo, ¿no? Toque techo y empecemos a reconducir esto, porque no puede ser que estos mensajes sean los que estén calando cuando nos llevan a no tener una cultura de la paz, a no tener una cultura de estar al lado del otro y de la persona, sino estar en el enfrentamiento. Y en este enfrentamiento con la mujer, que somos el 50% de la población, pues no parece que tenga eso. ¿Cómo lo combatimos? Hablando, ¿no? Entiendo que no callándonos. No callando. Foros como este. Exactamente, foros como este, insistiendo en la educación, pero no solo hablemos de los niños y las niñas, sino también de los adultos. Tenemos que asumir, no podemos pensar que ya los adultos están perdidos porque ya no pueden, no. Todos tenemos que cambiar. Hay cosas que si nos miramos hacia atrás y pensamos que era una barbaridad que eso pudiera ocurrir, pues mira, pues estamos avanzando y tenemos que seguir avanzando. Y ejemplo es, bueno, de las mujeres que hoy están aquí, que nos demuestran que hay optimismo. Eva Funes Jiménez, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Jaén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Micrófono ahí. Ahí está. Bueno, pues vamos a continuar allá, vamos a empezar con la primera mesa de la mañana. Para eso vamos a llamar a varias mujeres que se dedican al mundo de la comunicación. Comunicación entendida en sentido amplio, porque tenemos periodistas, pero son perfiles distintos y no solo se dedican al periodismo. En todo caso, uno de los puntos que tienen en común las 3 mujeres que van a acompañarnos es que fomentan la igualdad y siempre tienen muy presente a las mujeres en sus informaciones o en las actividades que desarrollan. Así que, por favor, Manuela Millán, periodista de Ideal, vamos con nosotros. Sonia Padilla, jefa de contenidos de Radio Linares Cadena SER. Y Carolina Cañada, profesional multidisciplinar, periodista, actriz, presentadora, promotora, productora. Por favor, gracias. Ahí está, venga. Bueno, bienvenidas a las 3. Muchas gracias por estar aquí hoy. A ver, lo primero, un aviso. Esto es una charla, o sea que además como las 3 os dedicáis a la comunicación, interrumpid cuando queráis. Si queréis aportar algo de lo que esté diciendo la otra, pues genial, porque será pues, más entretenido y al final se trata de aportar y también de aprender entre nosotras. Entonces, voy a empezar por ti, Manuela. Un poco os voy a ir preguntando. Primero quiero saber un poco cómo empezasteis en esto, cómo empezaste en el mundo del periodismo, por qué te dedicaste a ser periodista, por qué dijiste, pues yo quiero dedicarme a esto, a ser periodista. Bueno, yo he tenido, buenas tardes a todos lo primero. Yo he tenido mucha suerte porque yo siempre quise ser periodista, nunca me planteé ser otra cosa. Desde pequeña yo me crié viendo los corresponsales en el telediario mientras comía a mediodía y yo quería contar esas historias como lo hacían ellos.
Tengo una anécdota, con 12 años, cuando terminas el colegio y ya pasas al instituto, nos hicieron escribir una redacción en cuál era la ilusión que teníamos cuando fuéramos mayores. Yo puse que mi ilusión era ser periodista y a día de hoy pues lo tenías clarísimo. Se mantiene, sí, siempre lo tuve muy, muy claro. Luego pasaron los años, en ese desarrollo personal de la adolescencia descubrí el feminismo. Hace unos años hice un reportaje y una chica muy joven me dijo que a ella el feminismo la había salvado. Y yo creo que eso nos ha pasado a muchas, ¿no? El feminismo te da una amplitud y te da unas opciones y una forma de entender la vida. Entonces luego ya vino la formación, vinieron las primeras oportunidades, pero yo creo que haber unido la oportunidad de ver esa ilusión de ser periodista, de contar historias, unido desde una perspectiva feminista, para mí ha sido una suerte, y es verdad que hacerlo en casa, como es mi caso en Jaén, pues es un plus. Sonia, eres directora de contenidos de Radio Linares de la cadena SER. Llevas muchísimos años en Linares, eres jovencísima. Yo quería preguntarte cómo has terminado allí y, sobre todo, cómo tienes ya una trayectoria tan sólida siendo tan joven, porque al final... Bueno, llevo 20 años en la cadena SER, tengo 40. Por eso te digo, empezaste jovencísima. Pues fue terminar y empezar. Hice las prácticas en Radio Linares, también lo compaginaba con, bueno, pues con redacción en otros medios provinciales como ideal, pero bueno, fue terminar y quedarme. Fue una suerte, siempre lo digo, siempre que me preguntan, una suerte ser de tu ciudad y trabajar en tu ciudad. Y bueno, desempeñar la labor que siempre también me ha gustado. Quizá no lo tenía tan claro como Manuela desde tan pronto, pero sí que me fui enamorando cada vez más de la profesión conforme se iba acercando ese momento de decidir qué vas a estudiar, ¿no? Y sobre todo ya en la carrera. Y luego pues siempre tienes la duda, ¿no? De qué medio, ¿no? Televisión, prensa, radio. Yo creo que el destino me llevó ahí de alguna manera y bueno, pues así es como he acabado como he empezado, y además es un medio que me encanta, que te permite expresarte, dar voz, bueno, es como cualquier otro medio de comunicación, ¿no? Pero dar voz en este caso real a las personas que son silenciadas en muchos casos y poder también aportar ese grano de arena a lo que estamos aquí hoy hablando, el feminismo y la mujer, que ha cambiado y mucho, creo que lo vamos a hablar ahora un poquito más, que ha cambiado muchísimo. La percepción que tengo en estas 2 décadas pues ha sido tremenda el cambio que se ha hecho. Carolina, tú tienes una carrera multifacética, comunicación, actuación, producción, estás metida en audiovisual. ¿Cómo has tocado tantos palos? ¿Por qué quieres tocar tantos palos? ¿Eres una persona curiosa? Yo creo que es que soy una persona con TDAH no diagnosticado. Es lo que pienso en los últimos meses, porque yo me analizo mucho y digo, ¿cómo es posible que estés siempre ahora no sé qué, ahora no? Bueno, luego también hay otras circunstancias. Todos estos campos son muy inestables. Claro. Son profesiones muy inestables, entonces me ha permitido compaginar las dos cosas por esa inestabilidad. Que luego, por supuesto, aprietas cada vez que lo haces, ¿no? Pero en fin, que... Y yo también es que, por otro lado, he tenido la suerte de que en mi familia se fomentaba muchísimo la lectura. Mi padre, una habitación de la casa, que era muy grande, tenía una biblioteca y se llamaba La Biblioteca. Y en todos los dormitorios teníamos una estantería llena de libros. Entonces, claro, yo todo lo que leía, claro, todo lo que yo leía quería hacerlo o vivirlo. O sea, o escribirlo o vivirlo. Y entonces de ahí vino la interpretación y de ahí vino el querer comunicar. La radio me apasionaba y empecé a meterme como podía en la radio aquí en Jaén. Y luego ya, pues bueno, me fui a estudiar periodismo a Sevilla y allí fue también como empecé a tomar contacto con el cine y ya todo lo demás fue inevitable. Quería preguntaros ahora, ahora que ya tenemos un poco de contexto sobre vuestras carreras, un poco lo que hacéis, quería preguntaros, Manuela, vuelvo contigo, un poco por el tratamiento informativo que se le da a la igualdad y al feminismo, o sea, un poco cómo llevamos el feminismo y la igualdad a vuestro trabajo, ¿no? No sé qué opinas tú un poco de lo que observas y de lo que observas tanto en tu medio como en el resto, a nivel general en el periodismo, de cómo qué tratamiento informativo se le está dando a las cuestiones de género, al feminismo. No sé si crees que podríamos mejorarlo o que falta. Sí, bueno, yo creo que hemos avanzado mucho, eso es una evidencia, pero que todavía hay muchos desafíos. Yo creo que hay 2 momentos en el año, el 8M y el 25N, que todos nos ponemos la camiseta morada, pero yo sí que noto que después hay un
problema o un desafío, que es que cuando se proponen temas de igualdad, ya sea en los medios de comunicación, en estos foros y demás, la palabra es un poco recurrente, no es otra vez estamos aquí de nuevo hablando de esto. Y creo que es que hay un cierto temor a que el feminismo se ha polarizado mucho en los últimos tiempos, ha habido grupos que lo atacan y creo que hay ese cierto temor a que se produzca un efecto contrario a lo que se pretende con esto, que es ponerlo sobre la mesa y hablar del camino que estamos recorriendo y del que nos queda por recorrer. Por eso yo creo que uno de los grandes desafíos es hacerlo transversal, que cada artículo, que cada día lo incluyamos. Ahí todavía nos llegan comunicados algunas veces de la concejal de turismo o la concejal de Hacienda. No, concejala porque es una mujer, claro, y no pasa nada, ¿no? Cuando se habla del paro y se dice este mes en Jaén ha bajado el paro, sí, ha bajado el paro, es una buena noticia, pero baja menos en el caso de las mujeres. Eso también hay que contarlo. Cuando se habla del campo y se dice se ha avanzado mucho, se ha mecanizado mucho, en nuestro caso el olivar, que es nuestra base de todo. Sí, es cierto que se ha mecanizado mucho, se necesita menos mano de obra. Las mujeres fueron las primeras en ser invitadas a dejar de estar ahí. Pues yo creo que todo eso es uno de los grandes desafíos. Y luego yo creo que hay un desafío concreto en nuestra provincia, que es el tema del aborto. La ley se aprobó hace 15 años, pero en Jaén nunca se ha ejercido ese derecho al aborto. Las mujeres de Jaén no pueden abortar. Es un trabajo... Tienen que irse fuera. Tienen que irse fuera. Son las únicas mujeres andaluzas que no pueden abortar en su provincia, tienen que irse a otra. Es verdad que hay un colectivo en la provincia que es Feministas 8M, que está haciendo una labor increíble, ha llevado el tema al Parlamento andaluz, al Ministerio de Sanidad, al Defensor del Pueblo, pero todavía no se han conseguido. Y yo creo que como mujeres, como feministas, pero sobre todo también como periodistas, nuestra labor es acompañarlas en ese trabajo y en esa lucha y que sea centro del debate. Eso es una forma también de reivindicar que se está cometiendo un agravio comparativo con las mujeres de Jaén y que hay que estar en esa lucha. Y yo creo que hay que hacerlo transversal. Sonia, en tu caso, tú ocupas un puesto de responsabilidad, entiendo que las decisiones editoriales las tomas tú, entonces digamos que no hay la clásica figura de un jefe al que haya que convencer de que estos temas son relevantes, pero no sé si crees que, sobre todo, ya no tanto mirando solo a tu trabajo, sino a tu alrededor, si crees que el enfoque de género que se está dando en la información es el adecuado, si crees que puede haber compañeras que a lo mejor, pues lo que estaba comentando ahora Manuela, ¿no? Que a lo mejor no se autocensuren, pero sí modulen las informaciones por miedo a críticas o por miedo a rechazo. Sí, yo creo que ocurre, ¿no? Que se suavizan ciertos temas. Ahora Manuela mencionaba la palabra aborto, todavía eso asusta cuando se dicen. Entonces yo creo que, bueno, pues ya sea por presión del medio, por presión de la audiencia o por presión de los clientes, de los anunciantes, abordar ciertos temas que son incómodos hacen al periodista o periodista que puede tener convicciones feministas a frenarse, ¿no? A suavizar, como digo, a edulcorar una información, a tratarla muy por encima sin quizá meternos de lleno en el problema estructural que pueda haber detrás de esa desigualdad que puede haber. Y bueno, pues también quizá presiones políticas en línea editorial. Hay medios pues, que por suerte no es el nuestro, no es el caso, no es el nuestro por suerte, pero sí que lo hay, sí que hay periodistas que trabajan en medios que tienen que estar ahí y que no pueden hablar de ciertos temas, o si lo hacen, bueno, pues cumplimos con lo que decimos muy por encima, pero sin profundizar, ¿no? en lo que hay detrás. Y si bien habíamos avanzado en esto, yo creo que habíamos dado pasos hacia adelante, sí que las tendencias de ultraderecha están haciendo sin duda que demos pasos hacia atrás y que haya medios que sean de ese corte editorial que están tumbando derechos y discursos que ya habíamos superado y que de nuevo se están volviendo a cuestionar cosas que ya las dábamos por superadas, ¿no? Y eso está haciendo, bueno, de un lado también que reaccionemos, ¿no? Como sociedad y como periodistas, pero de otro también puede haber cierta autocensura por parte de algunas mujeres y también de hombres. ¿Qué hacemos con esos discursos? Porque esto es interesante. Esto es un debate que se ha generado, por lo menos en la redacción, en mi caso, ¿no? Yo hablo personalmente, se ha generado este debate. ¿Qué hacemos con esos discursos de ultraderecha? Pues yo qué sé, sale mañana Abascal y dice, es que las mujeres... Claro,
se ha generado ese debate muchas veces Si en lo las cuentas redacciones. o no, ¿no? Hay que a veces claro, contarlo. ¿lo sacamos o no lo sacamos? Porque ya se sabe que este hombre es que defiende ellos esto. quieren que se saque. Claro. Porque quieren generar Pero esa a la polémica. vez sientes la obligación de informar. Claro. Lo que pasa es que dices, ya, pero ¿esto es informar o esto es dar pábulo Entrar a al algo que trapo ya la de gente lo ya que sabe quiere. qué es lo que piensa? ¿Qué opináis de esto? ¿Creéis que se debe dar cobertura a este tipo de mensajes? ¿O con Carolina, que ibas a...? Yo pienso que tenemos una responsabilidad y eso es algo que no podemos olvidar jamás. Por encima de todo lo demás tenemos una responsabilidad en los medios de comunicación porque quienes nos ven, quienes nos escuchan y quienes nos leen, al final de alguna manera están dando por válido lo que tú les estás contando. Entonces, cuando a ti te llega una nota de prensa de un grupo político radical, lo primero que hace es resoplar. Uf, qué trabajito me van a dar. Y entonces tienes que cogerte ese comunicado, esa nota de prensa y sacar la información y especificar muy bien: esto lo ha dicho este grupo de esta manera porque ellos piensan que las mujeres o que los homosexuales Y entonces te dan más trabajo. Y al final sí es verdad que esto es que son muy cansinos, ¿eh? Esto acaba agotando. Pero por suerte somos muchas y cada vez estamos mejor organizadas. Manuela, ¿qué ibas a decir? Sí. Yo creo que ahí hay que contarlo, pero hay que contarlo desde la perspectiva que yo decía antes. Si uno va a un pleno un día y hay un determinado concejal que hace un comentario racista, hay que contarlo, pero hay que decir que es un comentario racista. Si hay un determinado político que hace un comentario machista o que tiene un artículo machista, hay que contarlo, pero hay que decir que ese artículo era machista. Y en relación a lo que decía de la autocensura, yo creo que hay un elemento nuevo ahora que también invita a en determinados momentos retraerse. Hace poco leí que había un estudio de la UNESCO que decía que el 73% de las mujeres periodistas a nivel global habían vivido en algún momento violencia en línea. Es decir, se había, por un artículo suyo, por un determinado comentario, se les había criticado, se les había insultado con contenido muchas veces sexual, que es una cosa que sufren mucho más las mujeres, y eso había hecho que algunas prefirieran rechazar determinados temas en pro a los hombres porque están más protegidos en esa ventana. Y yo creo que eso sí, en la actualidad, puede ser otra de las razones que muchas veces te inviten a comprometerte menos o a exponer, sobre todo a exponerte menos, ¿no? Y yo creo que ese es otro reto que tenemos por delante. Sí, por ahí va a ir. Al final, el periodismo es una labor pública. Quiero decir, tu trabajo es público. Muchas veces tu cara, tu nombre es público. No sé si habéis recibido presiones o en alguna ocasión habéis pensado, si en vez de ser una mujer fuese un hombre, esto que me está pasando ahora mismo, un poco lo que le preguntaba a la concejala, pero aplicado al periodismo. No sé si os ha pasado alguna vez, Sonia. Bueno, a día de hoy tengo que decir que me siento bastante segura, ¿no? Al final también la experiencia te da un plus, bagaje, ¿no? Y unas herramientas. Efectivamente, unas herramientas, pero bueno, no siempre ha sido así y a veces pues sí te has sentido más cohibida, quizá también por eso, por la edad, por la inexperiencia y porque al final yo creo que en el periodismo y en cualquier otra profesión nos ponemos esa armadura, ¿no? De decir, me tengo que hacer fuerte, no puedo dejar entreabierta ninguna puerta de la inseguridad porque se cuelan por ahí. Yo creo que siempre para enfrentarnos a una entrevista compleja quizá tenemos que prepararnos psicológicamente, no solo profesionalmente y dentro de lo que es el periodismo y tal, sino psicológicamente decir voy a ello y voy a darlo todo. Quizá un hombre no tiene por qué hacerlo porque ya se le presupone que va a ir con esa seguridad, nosotras no la tenemos que ganar. Entonces, hay que hacer ese doble esfuerzo, creo yo, para en ciertas ocasiones decir que yo estoy aquí y que soy igual de profesional que mi colega. No me tienes por qué cuestionar una pregunta. Yo no estoy aquí para endulzar nada, como decía antes, para suavizar nada ni para complacer. Yo vengo a hacer mi trabajo. Soy periodista y vengo a hacerlo igual que mi compañero, nada más. Carolina, tú que has tocado, que estás en tantos ámbitos, entiendo que habrás trabajado con equipos muy distintos, con muchas personas diferentes. No sé, desde tu experiencia, si alguna vez has notado que, bueno, pues que se te minusvaleraba por ser una mujer y que a lo mejor un comentario o un comportamiento que viste a tu alrededor no se hubiera hecho si fueras un hombre. Por supuesto que sí, pero yo y todas. De hecho, me viene muy bien que me pregunte esto porque ayer se presentó el primer informe de CIMA, ha salido hoy en todos los medios de comunicación, o por lo menos en los más importantes, el primer informe sobre las violencias sexuales en el sector.
CIMA es una asociación de mujeres cineastas a nivel nacional, de la que soy socia. También soy socia, hasta hace poco he estado en la Junta Directiva de ASMA, la Asociación de Mujeres del Audiovisual de Andalucía. Y el informe del que te hablo se llama Después del silencio, y los datos son tremendos. Terribles. Y altísimos. Yo me quedé sorprendida. O sea, yo sabía que había, pero... El resumen ejecutivo porque era más corto, pero en realidad es un informe de 200 páginas y bueno, he sacado aquí algunos datos para que veáis. Es un trabajo además que han realizado expertas y que saben de esto una barbaridad, gente a la que no se le puede poner en duda porque es que te pegan un revolcón estupendo, ¿no? En cuanto a los datos cuantitativos que mencionaba, ya han hecho una encuesta en la que de todas las socias han participado 312, porque por supuesto se da libertad de participación. Claro. Y fíjate, el 60%, el 60,3% ha sufrido algún tipo de violencia sexual. 60, es que eso es más de la mitad de las mujeres que se dedican a eso. 6 de cada 10 ha sufrido algún tipo de violencia sexual. Pero es que el 100% ha sufrido algún tipo de violencia sexual en la industria. ¿Vale? O sea, todas las... Para sintetizar, sacamos titular. Todas las mujeres del cine han sufrido algún tipo de violencia sexual. ¿Cómo te quedas con eso? Pues cao, ya ayer cuando lo contamos. Fíjate, le están haciendo una jornada respecto a esto y fue ayer en el primer día de la jornada en el que se presentó esto. En cuanto al contarlo, a cómo lo han manifestado, el 81% ha manifestado ser, no voy a decir víctima, que ya me está fastidiando mucho esa palabra y creo que es muy importante cómo usamos las palabras. El 81% ha sufrido acoso verbal, el 49,5% acoso físico y el 22,3% acoso virtual o digital, lo que hablabais antes de las tecnologías, que todas, de una manera o de otra, estemos en la industria o no, algo nos ha caído por algún lado. A mí, fíjate, yo en Extra Jaén hago un informativo y a mí me han llegado a mandar un frame del informativo en el que estoy con la boca abierta. No hace falta que explique lo que querían comunicar ahí, ¿no? En otra ocasión habían comentado si yo estuve de baja por una lesión y a la vuelta alguien mandó a un compañero un mensaje diciendo: ya sabemos por qué ha estado fuera Carolina, porque se ha puesto pecho, y era simplemente que el jersey que me puse ese día era más... Pero y es que además, aunque fuera para ponerte pecho... Claro, porque es que ahí hay otro tema, ¿eh? Parece que las mujeres no podemos hacer lo que nos dé la gana. No, por supuesto que podemos. Por supuesto te podrías podemos, haber ido a lo que... Pero vamos, ellos, que encima no era cierto. Sí. Encima ni siquiera era verdad. Pero bueno, para que veas la violencia digital en casos muy, muy concretos. Sobre la revelación que hacen todas estas compañeras sobre la violencia sexual sufrida, estos datos son fuera de la industria. El 92% de las mujeres no lo ha denunciado. El 6,9%, solo el 6,9% denuncia a un cuerpo de seguridad del Estado, a una policía autonómica, a un juzgado o a otra institución. Solo el 4,3% lo contaron a una institución o asociación especializada. Sí, que la denuncia es muy pequeña, o sea, al final, sí. Pero pasa en todos los delitos sexuales. El 13,6% lo contaron a personas responsables, ya sea una jefa, un jefe o alguien de recursos humanos. Por eso se hace tan importante hacer protocolos y manuales de buenas prácticas, como por ejemplo el que acaba de realizar ASMA, la Asociación de Mujeres del Audiovisual en Andalucía, que te comentaba, para poder implementar protocolos en la industria del cine, pero que creo que es interesante que también se implementen en el resto de los sectores, porque esto no es único. Claro. O sea, la violencia contra las mujeres es estructural y entonces hay que atacarla por todos los flancos, porque nosotras lo sufrimos de arriba a abajo, pero también de izquierda a derecha,
¿vale? Claro. Carolina, es muy interesante esto que estabas comentando, porque si nos fijamos, porque luego, por supuesto, en el plano personal es una barbaridad también, ¿no? Pero si nos fijamos solo en el plano profesional, solo cuando las mujeres están en su centro de trabajo, rodeadas de compañeros de trabajo, quería preguntaros, ¿creéis que aquí puede tener que ver la precariedad que hay en determinados sectores? Pues, por ejemplo, ayer contaba una de las portavoces del sector audiovisual. Claro, es que aquí trabajas 3 meses, se acaba el proyecto y te llaman para otro. Si tú denuncias a lo mejor a uno de los responsables del proyecto, te quedas, a lo mejor no te vuelven a llamar para trabajar. Claro, es que además ya te tachan de la problemática. Claro. No, mira, es que esta tía da problemas y yo quiero trabajar tranquilo con mis colegas y entonces ya pues te vas quedando fuera. Sí, montas ruido. Pero bueno, que ya te digo que esto es estructural, esto no pasa solamente No, claro en que el no. cine. Claro que no, pero bueno, me refería sobre todo dentro del ámbito laboral, que hay sectores que es que encima la situación tampoco favorece que tú puedas... Y luego que aprovechen también esa situación para abusar de ti. Claro, porque saben que están en una posición de poder. Como tú lo poder. necesitas, vas a ser la que me traiga yo para acá. Y entonces esa violencia, ahora sí, en el mundo del cine o del audiovisual, la cultura en general, está desde las escuelas de interpretación hasta el final de una promoción de un proyecto. La alfombra roja, los festivales, está en todos lados. Volviendo al mundo del periodismo, digamos, más de crónica, Manuela, he estado viendo varios artículos que escribiste, unos recientes de Casa Besana, que es un lugar en el que se alojan víctimas de violencia de género, que lleva prestando ayuda a mujeres que lo necesitan durante más de 25 años. ¿Nos puedes contar un poquito de este proyecto y un poco tus sensaciones al cubrirlo? Bueno, yo creo que ahí refleja muy bien la importancia de las redes también de mujeres y cómo ese feminismo y ese acompañarnos nos salva. Es un proyecto de una organización vinculada a la Iglesia que lo que hace es ayudar a mujeres extranjeras o que han sufrido una determinada violencia de algún tipo en la provincia, las aísla y las esconde de sus agresores, porque en algunos casos habían estado en otras provincias pero las habían encontrado y habían tenido que marcharse. Y un poco ellas crean una red de ayuda y de acompañamiento que les da una nueva vida. Había ejemplos de mujeres que habían venido en patera, una había venido embarazada con 22 años, otra que era de un pueblo muy rural de Jaén, que es más complicado salir de determinados entornos cuando estás más limitada y bueno, había roto con todo porque había tenido un hijo y ella quería otra vida para ese niño y había decidido pedir ayuda y juntas vivían en una casa, se estaban formando y estaban viendo otra oportunidad. Yo creo que es esencial el acompañamiento entre mujeres y el ir de la mano. Es esencial porque nos da otra perspectiva y porque nos da fuerza. La creación de redes de mujeres es al final la esencia más clara del feminismo, ¿no? Y el hecho de tener referentes, yo creo también, ¿no? Y en todos los ámbitos. Yo quería ser periodista porque una de mis grandes referentes era Carmen Sarmiento, había sido la primera mujer corresponsal de guerra, es una mujer súper implicada en la lucha en favor de la igualdad y de los derechos de la mujer y yo quería ser como ella. Luego, en la práctica, en el día a día, cuando coincides en tu ámbito profesional en Jaén con otras mujeres que también están concienciadas, con otros referentes. Antes Eva ha hecho referencia a los premios que se van a dar el mes que viene. Uno de los premios es a nuestra jefa de sección de Ideal, que es una mujer comprometidísima en lo personal y en lo profesional con la igualdad. Y esos referentes son los que te hacen pensar que si ellas pudieron, pues yo también. Y además son las que te lo han hecho un poco más fácil para que yo, por ejemplo, yo no he tenido casos como los que has contado personales. Sí que creo que hay mucho paternalismo. Yo que soy joven, en los primeros años sobre todo tenía, pues en el caso de los políticos, porque yo hago política municipal, y también de compañeros periodistas más mayores que te querían explicar todo el rato a ver, chiqui, cuál es el camino y bueno, eres muy joven, a ver, ya, chiqui, eso que me te ha lo pasado explico. a mí también. Entonces, bueno, pues ese ejemplo de Casa Besana también hay otro. Al poco de llegar a Ideal hice otro reportaje de mujeres que habían sufrido violencia de género. Yo siempre intento contarlo en positivo, se puede salir de ahí y hay otra vida. Ellas habían creado una red en un café inocente los martes antes de entrar a terapia en el Instituto Andaluz de la Mujer y eso había hecho que cuando una iba a un juicio fueran todas con ella, que cuando una tenía, porque había gente en circunstancias muy complicadas, tenía que arreglar los papeles de la custodia, del divorcio, las otras la asesoraran.
que cuando venían los fantasmas por la noche, crearan un grupo de WhatsApp y se llamaran... O sea, que de un café se creó una red de apoyo. Y ellas mismas se llamaban las espartanas, se habían tatuado todas un símbolo y fue una lección absoluta porque había historias durísimas, muy, muy duras, y verlas recuperadas era un lujo y esas redes de mujeres yo creo que también nos salvan. Sonia, comentabas antes al inicio, ¿no? La evolución que yo he visto en estos 20 años, ¿cómo has visto que ha cambiado, que ha ido transicionando un poco, no solo la información de género, sino también el papel de las mujeres en la provincia, que entiendo y en Linares, que tú lo tienes, digamos que lo has ido viendo evolucionar? Sí, yo creo que es una afirmación... real, ¿no? Decir que el feminismo influye en la forma en la que se cubren las noticias, que queda mucho por hacer siempre, pero que hemos avanzado en algo, sí. Voy a hablar de 5 puntos principalmente. Lo primero, la visibilidad de los temas de género. El feminismo ha impulsado a los medios a cubrir temas que antes eran ignorados y silenciados. La violencia de género, la brecha salarial, la representación de las mujeres en puestos de poder, la salud reproductiva y sexual, el cuerpo de la mujer desde todas las perspectivas. En segundo lugar, el cambio del lenguaje, que hemos comentado también y ha salido alguna cosa que es un tema que me apasiona, el lenguaje inclusivo. No tengamos miedo. Qué pelea, ¿eh? Yo no sé vosotras, pero yo tengo una pelea diaria, ¿eh? Sí. Y compañeros que dicen, no lo sacas de juez y no lo sacas de médico y no lo sacas de ahí. Bueno, no pues lo sacas. Hay que decirle a los compañeros y a todas esas personas que, por suerte, nuestra lengua está viva, que hemos incorporado muchas palabras, neologismos que están ya en nuestro vocabulario y hemos desechado otros, los arcaísmos que ya no están porque están en desuso, no se usan. Bueno, pues ¿por qué no podemos usar palabras nuevas o que ya están ahí en el diccionario? No es lo mismo decir los ciudadanos que la ciudadanía, no es lo mismo decir el vecindario que los vecinos, porque dejamos fuera, parece que no, son gestos sencillos que no hay que ser redundante ni ser pesado en esto, pero esos pequeños cambios pues hacen que calen en la sociedad, ¿no? Y que al final la persona que lo está escuchando, sea hombre o sea mujer, sienta que estamos todos representados en ese lenguaje. Y es un ejercicio que tenemos que hacer nosotros, porque tenemos responsabilidad y tenemos un papel de educación también con la sociedad. Y eso nos corresponde a los medios de comunicación, que tenemos que abrir ese camino. Bueno, en tercer lugar, la diversidad de fuentes y de protagonistas. Intentamos que haya variedad de voces de hombres y mujeres en nuestros testimonios, que se cuenten historias de mujeres, pero que las mujeres expertas también se vean ahí, ¿no? Que se vean y que se escuchen. Hay un informe de la ONU que dice que solo el 24% de las fuentes expertas consultadas son de mujeres. ¿Por qué? Pues vamos a esforzarnos por escucharlas también a ellas. Vamos a ser críticos y críticas y a la hora de seleccionar esos testimonios, pues que le demos la oportunidad a uno y a otro. Sí, que parece que los expertos son solo hombres siempre. Los que salen hablando de expertos, hay la mayoría de hombres siempre. Claro, igual que en una tertulia vamos a intentar esforzarnos, que a veces cuesta, a veces nos cuesta, que también haya mujeres en las tertulias deportivas, ¿no? Y en las tertulias de sociedad, de política, que haya paridad de voces, que esto es algo pues, que antes no se hacía. Y ahora nos esforzamos también, yo creo que eso ha sido gracias al feminismo en el que hemos dado ese paso. Sí, en la Universidad de Jaén están haciendo ahora un proyecto también analizando las fuentes y creo que no llegaba al 30% también cuando citamos a hombres y a mujeres, eso es un papel también que nos corresponde a nosotros como medio, ¿no? Y sí que tenemos esa responsabilidad y ese deber. Luego el cuestionamiento de estereotipos también como cuarto lugar, bueno, pues yo creo que el feminismo también nos hace que nos frenemos a la hora de contar ciertas cosas o de poner etiquetas o de causa. Si ha habido un asesinato machista, no hace falta buscar la causa, que si los celos, que si tal, crimen pasional, no. Todos esos estereotipos yo creo que lo hemos ido borrando automáticamente gracias al feminismo, y no hablo solo de las mujeres, también de los hombres. Y luego pues que hay más mujeres en la prensa, somos muchas las mujeres periodistas, quizás ya hay que cuestionarnos si los cargos de responsabilidad estamos o no, pero somos muchas las que estamos ahí y al final, bueno, pues que se lo escuche y que se normalice la voz de la mujer al frente de un informativo, como también es tu caso, pues que se vea como normal, que estemos ahí todos y todas. Sí, voy a recoger esto último que decía Sonia, precisamente lo de los cargos de responsabilidad, porque yo creo que esto, como decía antes Carolina, igual que el feminismo tiene que ser transversal y los ataques a las mujeres son también transversales,
el tema de los cargos de responsabilidad es que, por ejemplo, en el caso del audiovisual, si no me equivoco, y en el del periodismo, porque lo veo todo el tiempo, las redacciones están feminizadas, los despachos están llenos de hombres. Entonces, no sé, Carolina, en el mundo del cine, yo estaba acordándome antes, porque lo leía el otro día, que Nicole Kidman dijo en 2017 que ella se ponía como objetivo, que tenía que cumplir sí o sí, trabajar con al menos una directora mujer al año. Al parecer, desde el 17 hasta hoy, no solo lo ha cumplido, sino que lo ha mejorado el dato. Sí, al final han sido muchísimas. Pero sigue siendo complicado, ¿no? Encontrar a mujeres que manden, ¿no? En los puestos que suelen estar los hombres. Claro, el cine es que históricamente ha sido un sector muy masculino. Parece que el cine lo inventaron los hombres cuando precisamente fue justo al revés. Pero sí, ha estado muy masculinizado históricamente y el acceso de las mujeres técnicas ha ido muy poquito a poquito. De ahí que decidiéramos asociarnos y empezar a empujar en las instituciones y empezar pues desde abajo comiendo terreno para ocupar el espacio que nos corresponde, porque todas queremos ser directoras o jefas de vestuario o jefas de producción o productoras o lo que nos apetezca ser, porque vamos a tener que quedarnos en la ayudantía y eso es muy importante, el ir ocupando espacios y se ha estado haciendo un trabajo maravilloso en ese sentido. Es verdad que, claro, cuando hay personas como Nicole Kidman que hablan y dicen estas cosas, o una directora que de repente pega un pelotazo, como en Cannes hace poco, pues todo eso nos da a nosotras un empujón más. Claro. La gente no se puede imaginar lo que significa para nosotras cada una de esas victorias. Que alguien con esa visibilidad lance ese mensaje, claro, ¿no? ¿Qué ibas a decir, pero esto es un trabajo que no se puede olvidar, que hay que hacerlo desde las que están arriba hasta las que están sí, de la base de la pirámide hasta arriba. Desde lo más pequeño tenemos que estar actuando también. Pero bueno, aquí también pasa, bueno, en general las mujeres somos mayoritarias en las universidades donde se estudia periodismo, pero luego en el caso de Jaén, que yo creo que no tengo el dato exacto, pero el número de mujeres periodistas que nos dedicamos a la comunicación y el de hombres es similar, sin embargo, no dirigimos los medios. Es verdad que hay mujeres en cargos intermedios, pues jefas de informativos, jefas de sección, redactoras jefas, pero hay muy pocas mujeres que hayan sido directoras de un medio de comunicación en la provincia. Y eso pasa, y luego yo tengo una guerra personal también, yo me dedico a un medio escrito y yo tengo esa guerra, una obligación en la que yo no saco en ningún artículo donde en la foto no salgan mujeres. Porque a mí es que a mí me parece irreal que se convoque cualquier actividad en cualquier ámbito de la sociedad y no haya una mujer. Eso es imposible porque estamos presentes en todo sitio y porque además debemos estar presentes en todo sitio. Y a veces pasa, que no, en la foto pero sí, solo aparecen hombres y hablas, eso no puede ser. Me estaba acordando de una foto que ya tiene años, pero no tantos, igual tiene 10, de una comisión para modificar la ley del aborto, que puede tener 10 años la foto, que salen 12 hombres entrando en una sala. Sí. O sea, iban a hablar del aborto y entraban a deliberar y a ver qué hacían 12 hombres. No había ni una mujer en ese claro. en Nadia ese Calviño también tiene un... sí, no se saca fotos se enfadó solo y ella con dijo, hombres. yo no me saco fotos y solo... Porque además ella sí está en un mundo más masculinizado y ella tiene como norma también, yo no me hago fotos donde solo soy yo la única mujer. Sí, yo como anécdota también quería contar que hace poco se ha constituido un foro cultural, ¿no?, de personas relevantes en Linares y bueno, pues había como un comité de... no recuerdo bien el nombre, ¿no?, de honor, un comité de honor, y de repente vemos que solo había hombres. Y dijimos, bueno, ¿qué ha pasado aquí? No hay mujeres, no hay nadie que merezca un reconocimiento que sea de mujer. Bueno, pues nos permitimos el lujo de llamar por teléfono y decir, oye, ¿habéis repensado esto? Al final tenemos cierta confianza con algunos, bueno, y decir, es que ¿qué ha pasado? No desde el punto de vista ya no de la crítica, sino... Es pura estadística, es pura estadística. Es que eso no debe ser así. Bueno, y aparte luego yo creo que el problema hablando de mujeres directivas, un cargo directivo conlleva mucha responsabilidad, muchas horas de trabajo y volvemos a la base de todo y al problema estructural. ¿Por qué la mujer renuncia muchas veces a un cargo de dirección? Porque el cuidado de la casa y de los hijos recae en ella y renunciar a esa parte
es difícil en muchos casos, y ahí se quedan muchas en el camino, ¿no? En esa responsabilidad que deben ostentar. Y luego también, pues ya como ejemplo, quiero hablar de la cadena SER, que también hace un esfuerzo, y quiero contarlo, porque haya también mujeres líderes. De hecho, hay un programa de liderazgo femenino en el que he tenido la suerte de participar, y en el que mujeres directivas de la casa, de la cadena SER, han sido mentoras de otras mujeres que han considerado que pueden tener capacidad o que tienen esa inquietud de seguir creciendo y de también llegar a esos cargos de responsabilidad. Entonces, yo he tenido la suerte de tener a una mujer mentora que me ha abierto los ojos de cómo es el mundo del liderazgo femenino en un medio de comunicación, y yo creo que también hay que poner en valor ese tipo de políticas empresariales que dan la oportunidad a las mujeres, al menos, de que conozcan y que se abran paso en esto. Recuperando un poquito lo que decía antes Manuela, y que hablaba un poco de la sororidad, de la unión de las mujeres, de lo importante de las redes. No sé, Carolina, tú decías, hay que empezar también desde la base, no olvidarnos que está muy bien los de arriba y las de arriba, pero que las de abajo, no sé hasta qué punto tú has notado en tu carrera, pues yo qué sé, pues hasta qué punto te ha dado apoyo o aliento cuando has tenido una compañera al lado que a lo mejor te ha ayudado, te ha echado un cable o te ha dicho, oye, sin problema, se ha generado cierta confianza. No sé si te ha pasado eso en el sector audiovisual, entiendo que sí. Sí, he tenido apoyo, pero claro, yo es que empecé muy pequeñita, y entonces en esa época era muy complicado y era sálvese quien pueda. Uh-huh. Y en alguna ocasión pues sí que he tenido trato negativo incluso de alguna compañera, porque por competencia, o tú, ¿no? O yo, claro. Y quiero ser yo, ¿no? Uh-huh. Y yo no he nacido para competir con nadie. Yo estoy en esto porque me gusta y porque quiero disfrutar y quiero ser feliz. Pero no quiero tener que partirme la cara ni con Manuela ni con ella, ¿sabes? Ya me buscaré la manera de seguir siendo feliz. Pero sí que a partir de determinado momento empecé a ver que la cosa empezaba a moverse y toda... no sé, fue como... Hay un cambio, ¿no? Yo por lo menos lo noto. Se empezaban a mover en la silla y ahora una hablaba con una, la otra hablaba con una, y al final pues se acaba organizando esto estupendamente. Lo de las redes de mujeres, en el caso del audiovisual, pues fíjate, AMMAT lleva ya más de 10 años. Y empezaron unas cuantas que quedaban, pues rollo lo que ha dicho Manuela del café. Oye, esto no puede ser porque somos de la misma generación que el otro y el otro, pero nosotros no estamos dirigiendo. A nosotras no nos miran los guiones siquiera, es que ni se los leen. Y nosotras queremos ser las guionistas de las series, de las películas, queremos dirigirlas, queremos producirlas. Y se empezó a organizar la cosa hasta el punto de que ahora mismo AMMA en Andalucía, en el mundo del audiovisual, tiene un peso estupendo. Uh-huh. Y estamos ahí empujando en instituciones para que se hagan cambios, empujando en festivales. Cada vez estamos más presentes en los festivales, haciendo nuestras propias actividades, y cada vez los directores, porque además... los directores de los festivales son todos hombres. Hombre, claro. Salvo qué sorpresa. Alguna excepción, son todos hombres. Y entonces hay que batallar por conseguir ese espacio. Vamos a ir cerrando esta mesa, pero antes os quiero hacer una pregunta a cada una que siempre me gusta hacer cuando hablo con mujeres así que me inspiran, que es un poco una proyección a futuro. Me gustaría preguntaros qué le diríais a una chica o a una niña que quiera dedicarse a lo que os estáis dedicando vosotras en la actualidad. ¿Qué le diríais? Sobre todo porque entiendo que ahora no, porque ya las tres sois profesionales ya establecidas con vuestra carrera y demás, pero los inicios son mucho más complicados, te sientes mucho más vulnerable. Entonces, Manuela, no sé tú qué le dirías a una chica que esté ahora, yo qué sé, estudiando en el instituto y que esté pensando que quiere ser periodista. Bueno, que no decaiga, porque es complicado en un sector como el nuestro, que busque referentes, que hay mujeres que abrieron puertas y que nos lo han hecho a las demás mucho más fácil, que luche porque se puede y que no hace falta ser una heroína. Yo creo que ha habido una concienciación también de cambio de rol de generaciones previas nuestras, de mujeres que para
poder ser profesionales y tener familia, había que dar una imagen de que se podía con todo. No, somos mujeres, las mujeres que son madres necesitan un proceso de recuperación, tienen que conciliar, y yo creo que eso también nos lo están facilitando las que venían antes, así que luchen y que tengan muy claro que con la perspectiva de género ese es el camino. El feminismo nos salvaba y nos abría unas puertas, pero que se puede, claro que sí. Sonia, no sé si tú, que ya llevas 20 años allí en Linares, puedes echar la vista atrás y ¿qué le dirías, pues eso, a una chica pues casi de la edad que tenías tú cuando empezaste? Bueno, yo le diría que tiene por delante una gran responsabilidad. Es una profesión en la que te tienes que mojar, que tienes un papel muy importante con la sociedad, con la opinión pública, y que desde la ética periodista pues que vas a tener esa responsabilidad de informar con rigor, con contexto, y tienes que hacerlo también con perspectiva, que esto implica no solo dar voz a las personas que son silenciadas y que habitualmente no están ahí, sino también cuestionar los marcos en los que se construye esa narrativa, que hay que tener una perspectiva crítica de la vida, pero ya no solo si vas a ser periodista o no. En la vida siempre hay que cuestionarlo todo y darle una vuelta y siempre tener esa visión, esa gafa morada, que creo que nos van a hacer a todos y a todas mejores personas. Carolina, una mujer o una niña en proceso de ser mujer que tenga tantas ganas de hacer tantas cosas como tú, ¿qué le dirías? ¿Métete en el lío o qué? Yo lo primero le diría que fuera que le diagnosticaran si tiene TDAH, para que se pueda centrar en una cosa, porque esto es una vida de loco. Y gestionar una cabeza con tantísimas cosas a la vez es una locura. Anoche me decía mi hija: mamá, te estoy viendo todo lo que estás pensando en este momento, cena y mira la película. Y es muy complicado. Mi hija creo que está más centrada que yo, con 13 años que acaba de cumplir, ¿no? Intento hablar a los jóvenes a los que tengo acceso por otras actividades en las que he participado, pues que miren a su alrededor, que se miren con igualdad y que miren también lo especial que tenemos cada persona. Ahora se usa mucho lo normativo. Yo no quiero ser normativa. Yo quiero que a mí me dejen en paz siendo como yo soy, ¿sabes? Yo soy, pues mira, hoy me he puesto esta camiseta de Wonder Woman y una chaqueta encima. Pues, ¿qué pasa? Cada día lo que te apetezca. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Tiene una capa detrás, que eso no te lo he enseñado. Hay veces que yo, por ejemplo, no me maquillo bueno, en mi vida diaria no me maquillo. Y no me gusta mucho peinarme. ¿Por qué tenemos que salir fabulosas en televisión? Pues bueno, pues ayer me grabé un programa y me hice un moño y no me maquillé. Y voy con mis bambas, mis vaqueros y para adelante. Quiero que se vea quiero que se le enseñe que se puede ser lo que se quiera ser y que no pueden estar censurándose constantemente ni pensando en qué te van a decir. Es que no se puede gustar a todo el mundo todo el tiempo, eso es imposible. Y educarle en el respeto y en que sepan todo lo que puedan, que lean muchísimo y que se entrenen en todas las cosas que puedan, pero sobre todo a las chicas en lo que a nosotras nos compete, porque en el caso de que quiera ser periodista, que entienda esa responsabilidad que tenemos a la hora de comunicar y que tenemos que usar el vocabulario con propiedad y usar las palabras según el concreto significado que tengan, ¿no? Porque al final nosotros somos los que le damos la dimensión real a lo que pasa en la calle. Totalmente, un poco lo que decía Sonia antes. Exacto, y la gente tiene que verse reflejada en todo eso. No solo tener referentes, sino verse reflejada, porque eso te valida como persona. No sé si os acordáis cuando salió, yo no sé si era una sirenita negra. Hubo mucha polémica. O sacaron una muñeca negra o algo así y vi un vídeo en internet de una niña pequeña que se quedó así mirando y dijo: "Mom, she's like me".
Claro, porque se vio reflejada, que lo que decía Manuela, que hay que buscar referentes. Y además cuidar mucho eso, porque si no, la omisión de hacer eso provoca que se caiga en lo que no queremos, ¿no? También te pongo como ejemplo un estudio que se hizo con niños pequeños con un muñeco blanco y un muñeco negro. Y le preguntaban, ¿cuál es el muñeco bonito? Y todos señalaban el blanco. ¿Cuál es el muñeco que se porta mal? El negro. Y eso lo hacían blancos y lo hacían, niños caucásicos y niños negros. Y claro, si tú a la gente no le estás dando la dimensión real que tienen las cosas y le estás contando lo que hay en el mundo, difícilmente vamos a salir de las injusticias que hay, ¿no? Carolina Cañada, periodista, actriz, presentadora, promotora, productora. Sonia Padilla, jefa de contenidos de Radio Linares. Y Manuela Millán, periodista Ideal. Muchísimas gracias a las tres por estar hoy. Un placer. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a escuchar un poco de música de una artista que creo que ya está preparada o estará en proceso de estarlo, y a continuación continuamos con el acto. Muchísimas gracias. Pues con todos ustedes, Belén Turnes. Entre paredes blancas he cantado en el patio de esa casa. He visto 2 o 3 novelas mientras mi abuela se echaba la siesta. Mi despertar era ella tarareando coplas en la puerta. Me contó que su adolescencia era detrás de esa puerta, que no debía reír demasiado, pues pensaban que estaba provocando. No podía ir a misa los domingos si no había llegado a casa su marido. Se dedicaba a limpiar botas de tierra, limitada a estar detrás de esa puerta. Tengo una mujer rota en la garganta, tengo una mujer rota en la garganta, tengo una mujer, no sé si soy yo o ella la que canta. Estoy harta de contarte algo que he aprendido, sentirme una inculta cuando estoy contigo, que me miren de arriba abajo, me pidan el teléfono, sentirme mal por no darlo, que me digan que estoy buena, sentirme puta al salir de la discoteca. Tengo una mujer rota en la garganta, tengo una mujer rota en la garganta, tengo una mujer, no sé si soy yo o ella la que canta.
paredes blancas. He cantado en el patio de esa casa. Tengo una mujer rota en la garganta. Tengo una mujer rota en la garganta. Tengo una mujer, tengo una mujer. No sé si soy yo o ella la que canta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Belén. Por favor, toma asiento. Vamos a dejar que retiren el piano, que quiero atacarte con preguntas. A ver. Pues bienvenida. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Qué bonita la canción, ¿eh? Gracias. Sí, yo la verdad que estoy un poco cabreada. Muchas gracias por compartir lo que habéis compartido, o sea, increíble. Y efectivamente yo siendo más joven, bueno, creo, no sé, pero siendo más joven. Sí, sí. Sí, sí. Más Sí, joven, sí. eres más joven que nosotras, sí, Vale. ya te digo yo que sí. Me he sentido muy identificada con muchas cosas y me ha dado mucha pena, mucha rabia. Entonces, bueno, estoy un poco como en ese mood ahora mismo de cabreo normal. A ver, vamos a empezar por el principio. Eres del año 99, o sea que tienes 25, 26... Sí, 25. Vale, 25 años, pero vas disparada, ¿no? Vives en el extranjero. Bueno, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu trayectoria desde tus inicios en el arte dramático hasta ser ahora ya intérprete y cantautora. Yo me fui con 18 años, o sea, hice aquí el conservatorio, el piano, hacía teatro en Granada, iba y venía, y con 18 años, apoyada siempre por mi familia, que eso me ha ayudado mucho, me fui a estudiar arte dramático a Madrid, viviendo muchas de las situaciones que ha contado Carolina. Carolina, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahí me fui a estudiar también ADE a la vez. Pues típico. Sí, porque ¿por qué no complicarnos Claro, la vida, no? no. Mejor dos carreras que una, claro que Y sí. también típica niña perfecta aquí, que de buenas notas, que cómo va a hacer arte dramático. O sea, Sí, imposible. que lo quisiste acompañar de la típica carrera Claro. del por si acaso, ¿no? Pero, o sea, yo lo pensaba, de verdad, porque decía, es que puede que no me vaya bien en la vida. Y obviamente en segundo de carrera estaba en una obra de teatro todos los fines de semana, que estaba asociada con la escuela, y ahí dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Decidí ir a muerte con arte dramático y ahí empecé como a componer y demás. Y ya cuando acabé arte dramático, pues empecé a montar la banda. Y he venido mucho aquí a Jaén a hacer muchos conciertos preciosos. Allí en Madrid también hemos hecho varios conciertos muy importantes. Y ahora, pues decía, necesitaba, como en casting no podía hacerlo en inglés, no me salía. Digo, vale, pues salgo fuera, trabajo en inglés, estoy fuera en Zúrich dando clase de piano a niños y cuidándole. ¿Cuánto tiempo llevas en Zúrich? 10 meses, poquito. Bueno, ya va a hacer un año, ¿eh? Sí, pero es verdad que estando allí empecé a montar un disco aquí. Está la banda en Madrid, entonces estoy grabando un disco y con todo lo que conlleva, entonces estoy yendo y viniendo Willy mucho. Fogg, ¿no? Sí, sí, Claro. sí. ¿Con qué dificultades, o no vamos a decir dificultades, con qué desafíos o situaciones difíciles te estás encontrando como mujer en esta industria? Porque decías, estaba escuchando a Carolina y me sentía muy identificada. ¿Hay así alguna anécdota que recuerdes o alguna situación que te haya quedado grabada? Como actriz, muchas, sinceramente. Se sexualiza mucho a la mujer. He trabajado con casi todos directores, en serie, en película y en corto, típico que ahora, o sea, al principio lo hace y lo hago pues por tener un hueco, porque al ser tan inestable, pues al final quieres caer bien. Juegan mucho con la inocencia, aunque esté dentro de mi personalidad, pero en terapia he trabajado mucho el hecho de pasar, como mujer, pasar desapercibida, mientras que está intentando gustar a todo el mundo, porque quieren montar Esa un proyecto. necesidad de todo el rato complacer y caer bien, Claro, ¿no? y además es contrario totalmente. O sea, querer pasar desapercibida, jugar con la inocencia, que te expliquen todo, efectivamente, es contrario a
a querer exponerte todo el rato, porque necesitas a gente. Y a querer ser tú misma, Claro. porque al final si quieres ser tú misma no tienes Total, necesidad de totalmente. agradar sí o sí, vaya. Sí, sí, sí. ¿Y Sí. hay alguna anécdota así que tú recuerdes que digas, pues esto me marcó, esto me pasó y bueno, pues me hubiera gustado que no me pasase? O sea, he tenido muy cerca, amigas muy cercanas con el tema, esto es una noticia que salió de Ramón Paso en el Teatro Lara. Mucho miedo detrás. Y a mí no estuve personalmente, pero en una situación que al final quieres trabajar como actriz, quieres ganar de eso y al final hay una persona que te está guiando, pero en realidad lo que está haciendo es aprovecharse de ti absolutamente. Entonces, ese es un tema que fue muy polémico en mi alrededor, pero también ahora como con el proyecto musical, para encontrar una sala en Madrid también me costó la vida. Me costó Sí, ¿no? mucho porque aparte se une con ser muy joven. Claro, es que eres mujer y joven. Sí, sí, sí. O sea, está siendo... yo creo que me estoy rodeando de gente muy buena y eso me ayuda a seguir y a querer apostar por este proyecto, pero sacar adelante un proyecto con tu dinero, trabajando mucho, que ahora estoy trabajando mucho en Zurich para eso, o sea, o encuentras gente que te apoya y que es feminista y que aunque sean... Pero claro, muchos de los que me están ayudando son hombres. Claro, bueno, pero Para vamos a grabar. ver. Sí, Claro, sí, claro. sí, totalmente. Que al final es cierto, creo que en esto estamos todas de acuerdo, que hay hombres feministas que están Totalmente. con nosotras a muerte. Total. Y de hecho, yo quiero pensar que en algunos ámbitos son mayoría, quiero pensarlo. Sí. Pero que por supuesto que al final es una lucha social, no solo es una lucha de las mujeres. Escuchando la canción ahora, que era bellísima, veo que de alguna forma el feminismo y la perspectiva de género está muy presente en tus canciones y en tu música, ¿no? Sí, 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 muy presente. Yo tuve la suerte que yo en Madrid me dio la posibilidad de abrir mucho la mente porque estuve en una residencia y me he juntado con amigas muy feministas, o sea, me enseñaron la lucha feminista. O sea, esto de estar en el 8M en Madrid, o sea, a mí se me ponían los pelos de punta y estar cómoda, o sea, incómoda en ese momento, pero estar todas a una, ¿sabes? Me pareció súper emocionante y entonces cuando ya lo quise poner en las canciones, porque era lo que me resonaba, me encontré con esta cosa de igual si digo, puta, en una canción ya no puedo vender tanto, no puedo que... La gente puede que no lo escuche. Sí, lo que hablamos antes de la autocensura, Sí, ¿no? Que tú misma total. dices, es que si llevo mis ideas hasta donde realmente me gustaría, a lo mejor viene de vuelta algo que no es beneficioso para mi carrera. Totalmente. Con mucho miedo y más ahora empezando. Sinceramente, con mucho miedo. ¿Cómo ves la representación de las mujeres en la música de autor? Tú eres cantautora. ¿Cómo ves bueno, lo que estás empezando a ver de la industria de la música? ¿Crees que el papel que tienen las mujeres en la música empieza ya a estar en un plano parecido al de los hombres o todavía te parece que hay muchas carencias y muchas diferencias? Sí que hay gente, bueno, Rosalía ha montado un proyecto increíble, Lola Índigo también, y es muy pro hacer con sus bailarinas, con pagarle a todos, como ser una gran jefaza, como tiene, o sea, increíble. Entonces sí que hay representación y creo que es muy importante, efectivamente, coger referencia buena y referente bueno, como Silvia Pérez Cruz, no sé si que es maravillosa y... O sea, aparte de lo que estoy grabando también son con muchas referencias de ella y de gente que lo está petando ahora. Pues yo creo que tienes que luchar mucho más, sinceramente, para hacerte un hueco, para que te tomen en serio, ¿sabes? Porque además se sigue sexualizando mucho la mujer que hace conciertos con esas mallas, con esos body. Se sigue sexualizando y se sigue vendiendo mucho desde ese punto. Entonces o sea, creo que está en camino y yo, sinceramente, tengo la suerte, aunque queda muchísimo por hacer, pero he tenido la suerte de cuando empiezo a montar proyectos hay referentes a los que cogerte, pero no sé,
O sea, hay mucho trabajo que hacer. ¿Qué opinas porque hablas de la sexualización, ¿no?, en la industria de la música, y me estaba acordando de Bad Gyal, que ella se sexualiza mucho, pero ella defiende que es porque es una decisión que toma ella y que la libera y demás. Bueno, yo me reservo mi opinión, pero quiero saber la tuya. ¿Tú crees que las mujeres que se sexualizan en la música, la inmensa mayoría, habrá casos muy concretos, pero ¿crees que las mujeres que se sexualizan en la música lo hacen por decisión propia o lo hacen influidas por el entorno? Hombre, estamos influidas por el machismo, yo la primera, en plan. Bueno, pero no te hablo de que nos pintemos y nos pongamos un tacón, te hablo de, bueno, Bad Gyal, para quien no lo tenga en la cabeza, pues sale en tanga en sus videoclips y a veces ves más otras partes de su cuerpo que su cara. No lo sé, o sea, sinceramente creo que es una decisión que ella ha tomado por su entorno, pero por la educación que ha tenido y por lo que desea ella y cómo se quiere también comercializar. Sí, exactamente, exponer. Exponer, sí. O sea, una decisión que puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero no sé qué equipo tiene, sinceramente, no sé si tiene mucho, o sea, si tiene, qué representante tiene, no sé si es un hombre, por ejemplo, o sea, pero sí, yo creo que es una decisión propia por su entorno, decidida influida por su entorno. Ya, luego vamos a poder volver a escucharte, pero quería hacerte una última pregunta. ¿Qué le pides a tu carrera? O sea, si de aquí a 10 años, es que tienes 25 años, cuando tengas 35, ¿qué te gustaría estar haciendo y dónde? Carta a los Reyes. Carta a los Reyes. A ver, yo quiero vivir de proyecto artístico. O sea... ¿Música o cine, teatro? O sea, voy a estar unida con ambas y de hecho la música lo estoy llevando a algo más teatral. Es decir, obviamente soy yo en mi concierto, tengo una banda maravillosa que me acompaña siempre. Ahora el disco que estamos grabando... ¿Cuándo sale? Vamos a hacerla. ¿Cuándo sale el disco y dónde te podemos ver en Madrid? Estoy buscando financiación. Si hay asociaciones, fundaciones que quieren ayudar, yo ok. Porque, a ver, obviamente está grabado. Antes de ayer acabamos el disco. Vamos a escucharlo en mayo todos los músicos y el productor. Pero yo quiero asociarlo, por eso que está unido con el teatro, con el cine, todo esto, porque lo quiero asociar con videoclip y con una estética concreta. Entonces todos los conciertos para mí tiene que ver mucho la iluminación, tener un equipo detrás que podamos hacer como si fuera un teatro, ¿sabes? Entonces yo voy a estar siempre vinculada con los dos ámbitos. O sea, yo me siento actriz, he estudiado arte dramático, claro. Me siento actriz. La cuestión que dependiendo del momento de vida, pues estás más con una cosa, con otra, o con un proyecto metido a sí, algo que aúne ambas cosas a lo mejor. Sí, pero vamos, que yo voy a trabajar de proyecto artístico pluriempleo, como siempre. Belén Turnes, muchísimas gracias. No te despido porque te vamos a ver en un ratito, pero de momento lo dejamos aquí y luego continuamos. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a la siguiente mesa. Vamos a hablar ahora con varias mujeres, cada una diferente, pero todas con puntos en común. Las 4 han decidido llevar o su profesión en el rural o están en sectores masculinizados. Bueno, hay muchos puntos en común ahí y yo creo que de alguna forma alguna de nuestras próximas invitadas rompe estereotipos y demuestra que el talento y el oficio se puede tener en cualquier sector, incluso en aquellos en los que los hombres son mayoría. Así que, por favor, Ainhoa Caravaca, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Jaén, que se venga para aquí. Ana Jiménez Cantero, trabajadora del sector de ayuda a domicilio. Y Carmen Morillo, directora económica y financiera de Oleícola Jaén. Toma asiento cuando queráis. ¿Qué tal? Ahí está. Pues bienvenidas a las 3. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Bueno, antes de nada vamos a empezar un poquito conociéndoos para saber un poco qué hacéis cada una, cómo es vuestro día a día y demás. Entonces, yo quería empezar. Ainhoa, ¿qué significa para ti representar a las mujeres rurales de la provincia de Jaén? Porque entiendo que, bueno, es un sector en el que no somos mayoría. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Pues la verdad que no es un sector que seamos mayoritarias, al contrario, está muy masculinizado. Para mí es todo un lujo, un lujazo poder representar a la mujer rural, porque yo creo que estáis todos y todas de acuerdo conmigo en que son supermujeres. Las mujeres rurales, desde hace décadas, si echamos la vista atrás, podemos observar cómo eran multitareas, y son. Si iban al campo, si iban a segar, si iban a coger la aceituna, y luego llegaban a su casa y se ponían a limpiar, hacían la cena, hacían la merienda para los maridos para cuando se iban al campo, cuidaban a sus hijos, cuidaban a sus padres. Vamos, no le quedaba tiempo para ellas y siempre con una sonrisa. Yo lo he vivido en mi casa con mi abuela y son súper mujeres. Entonces, es un lujazo, sobre todo en la nueva ejecutiva en la que estamos, que yo llevo 3 meses de presidenta de FADEMUR. Somos un grupo de mujeres jóvenes, la mayoría, y nos caracteriza de que somos mujeres que vivimos en el medio rural, que no hemos ido a formarnos fuera, pero nuestro objetivo siempre ha sido vivir y trabajar en nuestros pueblos. Además, algo característico es que somos de los distintos puntos de la provincia de Jaén para que todas las mujeres de las distintas comarcas se sientan representadas por FADEMUR. No queremos que ninguna piense que no. Nosotras estamos aquí para todas y cada una en general de las mujeres, pero sobre todo de las mujeres rurales, que es donde más visible está la masculinización. Y nos dedicamos a eso, a representarlas. Nuestro día a día es trabajar con las instituciones, pelear porque mejoren los servicios públicos, porque si no queremos que las mujeres se vayan del medio rural, fundamentalmente necesitamos grandes medios públicos y las asesoramos. Yo soy abogada también, o sea que todos los problemas de violencia, lacra, violencia de género y todo lo que venga, siempre estaré abierta a hablar y a ayudarle a solucionar sus problemas, y pues damos mucha formación de todo tipo. Sí, en eso entraremos ahora, porque la formación al final es importantísima, si no, sin ella no se va a ningún sitio. Ana, trabajas en ayuda a domicilio. Yo quería saber principalmente cuál es tu ámbito de actuación, cómo es un día a día tuyo de trabajo, en qué zonas desarrollas tu trabajo y con qué tipo de personas trabajas. Actualmente estoy en el barrio de La Magdalena. Yo he pasado por toda la ciudad de Jaén porque trabajo en el Ayuntamiento de Jaén, para el Ayuntamiento. Y mi día a día es atender a personas con discapacidad. Entonces, trabajo en la ayuda a domicilio y el perfil siempre lo vemos en que son personas mayores, pero claro, esto ha ido cambiando y también hay gente mucho más joven. Ahora hay más gente joven de lo que había antes. Hay gente joven, claro, al aplicarse con la ley, desde que entró la ley de la dependencia, pues claro, ya hay más acceso a personas con discapacidad que son jóvenes. Carmen, tú tienes un puesto de responsabilidad en un sector muy masculinizado y además estás en un puesto directivo. ¿En qué consiste tu día a día? Por hacernos una idea un poco primero de un día, un martes cualquiera de semana. Bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarme a participar de esta mesa. Y bueno, pues mi día a día es dirigir una empresa junto con mi hermano. Yo formo parte de una empresa familiar, la fundó mi padre con mi abuelo y ya somos mi hermano y yo quien dirigimos la empresa, cada uno en nuestro departamento, y una empresa familiar que, pues que le dedicamos nuestra pasión, nuestro tiempo y en nuestra ilusión, ¿no? Y a trabajar todos los días en algo que nos apasiona. Yo llevo la parte de la dirección económica financiera del grupo de Oleícola Jaén. Para quien no nos conozca, pues somos una almazara y tenemos una integración vertical que llevamos desde el campo hasta el tratamiento de los subproductos del olivar, comercialización de aceite de oliva, oleoturismo, que es el nuevo proyecto. Y pues llevo esa dirección económica financiera de números y de proyectos a llevar a cabo, que día a día llevamos con todo el equipo humano que forma el grupo. Forma parte del grupo más de 70 personas. La empresa. La empresa, efectivamente. Y tengo el orgullo de decir que el 50% de la plantilla lo conforman mujeres. ¡Fua! Ahí tenemos un meritazo, ¿no, Ainhoa? Que hablábamos de las mujeres en el mundo rural.
la mitad de una plantilla que se dedique a la oliva siendo mujeres, entiendo que no es algo común de ver, ¿no? Para nada. Quería preguntarte, hablabas antes de la importancia de la formación. ¿Por qué crees, puede que sea uno de los motivos de que a lo mejor las mujeres no se animen o no puedan, porque efectivamente tenemos a Carmen como un ejemplo, ¿no? Pero es un rara avis, no es algo habitual. ¿Crees que puede estar en la formación la respuesta para muchas mujeres que estén pensando en dedicarse al mundo rural o que estén en el mundo rural y quieran ascender, digamos, que quieran mejorar su posición? Sí, yo creo que es fundamental la formación, sobre todo en el medio rural. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es un sector muy masculinizado. Al final ellos desde hace décadas han sido los líderes, se puede decir, en este sector. Entonces el arma que contamos las mujeres es formarnos nunca, el saber nunca ocupa lugar. Entonces si queremos llevar explotación agraria, si queremos llevar una explotación ganadera, necesitamos formarnos. Ahora con la nueva era digital necesitamos saber cómo mejorar nuestras explotaciones para que seamos más competitivas. Y entonces considero que es fundamental una buena formación, una buena base para que en un sector tan masculinizado digamos, estamos aquí, estamos empoderadas y da igual que creáis que desde hace décadas sois vosotros, pero no, ahora también somos nosotras, estamos empoderadas. Entonces para eso hay que tener una base de conocimiento y no pensemos porque ya está, estamos en el campo, no pasamos, no, para estar en el campo tenemos que tener una formación y gracias a nosotros ADEMU y otras asociaciones y demás academias y cosas que hacen formación, yo ahora estoy viendo que las mujeres pues que sí están muy concienciadas en ello y que quieren formarse porque saben que es un pilar clave para estar ahí y poder decir aquí estoy yo. Esto hablamos en el rural, ¿no? Decimos que las mujeres son minoría, pero por ejemplo en el caso de las trabajadoras sociales la inmensa mayoría son mujeres y en el sector de la ayuda a domicilio también. Estaba viendo los datos el otro día a nivel nacional y la diferencia es abismal. La inmensa mayoría son mujeres. Ana, lo primero, no sé si tú esto lo has percibido a lo largo de tu carrera, no sé si tienes mayoría de compañeras. Es un trabajo totalmente feminizado. Tú sabes que los cuidados de las personas mayores, casa, todo siempre ha recaído en la mujer. Entonces, este ha sido un trabajo que ha recaído y recae principalmente en la mujer. Bueno, pero por supuesto a nivel dentro de casa, ¿no? Una vez se cierra la puerta, por supuesto, pero además cuando vemos que eso se convierte en un oficio, en una profesión, claro, los profesionales son mujeres. Son mujeres. Vamos, yo creo que no llega ni al 1% de chicos. ¿Y crees que está lo suficientemente visibilizado vuestro sector, el sector de los cuidados a domicilio? No está valorado. La gente nos toma por simplemente limpiadoras. Somos limpiadoras, somos cuidadoras, somos psicólogas, somos educadoras. Vamos a ayudarles. Hacemos un trabajo que es integral. Lo que pasa es que, claro, es el hecho de que es un trabajo de mujer y siempre se le ha enfocado en el tema de limpieza y prácticamente cuando tú entras a un domicilio, a no ser que sea ya un enfermo encamado o algo de eso, todo se enfoca en el tema de limpieza o tareas domésticas. Entonces, es un trabajo que cuando tu labor no está reconocido. Y además entiendo que tu trabajo implica muchísimas más cosas. Por eso digo, eso. Sí, son muchas más cosas. Quizás hagamos más que lo que es a lo mejor las tareas de limpieza, lo que es limpieza. ¿Y crees que si fuera un trabajo o un empleo en el que hubiera mayoría de hombres, estaría tan invisibilizado, se valoraría igual que se valora en la sociedad? ¿Crees que sería lo mismo? Bueno, yo creo que sabes tú que los trabajos que están los hombres siempre han sido mucho más visibles y más reconocidos, mejor pagados, porque aquí la verdad es que también están mal pagados, aparte de poco reconocidos. Es verdad que al final estamos viendo dos caras de la misma moneda, ¿no? Un sector en el que hay mayoría de hombres, bueno, el aceite, la oliva, toda la cultura en torno a la oliva de Jaén está reconocidísima a nivel nacional e internacional, y luego otro sector en el que hay mayoría de mujeres que lo que sienten es mucha más invisibilización. Y luego, claro, Carmen, tu caso es especial porque al final estás en un sector de hombres, pero en un puesto de los que mandan, que eso entiendo que no es nada habitual de ver. No sé cómo reciben en tu sector, no sé si estás acostumbrada a cuando te ves pues, con otros empresarios dedicados a lo mismo, si estás acostumbrada a ser la única en la sala o si has notado algún comportamiento, algún comentario que te haya sorprendido por el hecho de que seas una mujer directiva. Es verdad que en el sector oleícola
tan solo el 30% lo conforman mujeres. Tan solo el 30%. ¿Pero ya hablamos de puestos directivos o no, todo en su conjunto? En su conjunto. Directivos, mujeres directivas hay muy pocas. De hecho, mis reuniones son muy habituales que yo me encuentre única, y si no, con pocas mujeres, ¿no? Y bueno, como anécdota, pues en una reunión de hombres, ¿no?, que aparecí yo, no sé, se dirigieron a mí como la asistente, ¿no? O sea, no directamente como, y esto es verdad que hace ya mucho tiempo, pero que sí que ocurrió, y además eran personas masculinos que eran mayores, muy mayores, ¿no?, que realmente tienen en su cabeza el lugar de la mujer donde siempre ha estado y no el lugar de ahora. Pero yo me gusta lanzar estos mensajes en positivo. Hemos ganado muchísimo, hay mucho que mejorar, muchísimo, mucho recorrido todavía tenemos de mejora. Pero en nuestro gremio oleícola cada vez hay más investigadoras, comunicadoras, catadoras de aceites fantásticas. O sea, cada vez hay más mujer presente y en grupos de dirección importantes. ¿Y cómo notas que se recibe eso? Que vaya habiendo cada vez más presencia de mujeres. ¿Los hombres que se dedican al sector lo reciben bien, algunos sí, otros no? Pues no yo creo que lo reciben bien. Incluso es un soplo de aire fresco, ¿no? O sea, al final, la forma de trabajar que tenemos las mujeres, la constancia. A lo mejor en los ancestros nos viene que tenemos que demostrar más, ¿no?, de lo que puede demostrar un hombre. Pero es verdad que cada vez pues, se valora más el trabajo de una mujer, esa constancia, como digo, esa ilusión por el trabajo. Nosotros, por ejemplo, en nuestras plantillas, la dirección económica la llevo yo, pero la dirección comunicativa la lleva una mujer, la dirección de calidad también la lleva otra mujer. En fin, tenemos muchas mujeres de responsabilidad, de cargos de responsabilidad, y también tenemos operarios, nuestros maestros de patio, ¿no?, y operarios de almazara que forman operarias y lo hacen igual de bien y extraordinariamente. O sea, nosotros pensamos, tanto mis hermanos, que son varones los dos, y yo, que en la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres a la hora de conseguir un puesto de trabajo en el Grupo Oleícola Jaén, lo llamamos por bandera. Precisamente hablabas antes, Ainhoa, de la mecanización. No sé si, pues, por lanzar el mensaje en positivo, ¿no?, como hacía Carmen, que quizás hayan cambiado también mucho las cosas porque había antes un poco esa concepción antigua, ¿no?, de que las mujeres no valían para el trabajo en el campo porque quizás fisiológicamente tenían menos fuerza. No sé si vosotras notáis también que ha cambiado esa concepción, esa percepción. Sí, a ver, yo siempre digo el dicho de que más vale maña que fuerza. Y es verdad considero que es un mito porque si echamos la vista atrás, la mujer siempre ha sido protagonista de la vendimia, de la recogida de aceitunas, se ha montado en los trillos para separar el trigo de la paja, ha cogido espuertas llenas de tomates. O sea, al final han hecho el mismo trabajo, hayan cogido más peso o menos peso, pero han sido protagonistas. Pero ¿qué pasa? Son protagonistas, pero son invisibles. Son mujeres invisibles. Por tanto, ¿por qué dicen que se contrata menos a las mujeres en el campo? Pues por mito, porque luego hacen el trabajo y lo hacen igual o incluso muchas veces mejor, porque por el hecho ese de que consideramos que piensan que somos menos fuertes, nos esforzamos más. Sí, por esos prejuicios, ¿no? Exacto. Dices, pues ya verás, te voy a demostrar yo, ponme aquí, ya verás. Entonces, y muchas veces también lo digo, hay muchas mujeres que son propietarias de sus explotaciones agrarias y ganaderas, pero ¿qué pasa? Luego, ¿quién es el socio de la cooperativa? El marido. ¿Quién va a hacer los papeles? ¿Quién vela en la subvención? ¿Quién vela en el libro de contratación? Siempre son los hombres. Entonces, aquí no existe fuerza, no fuerza, aquí lo que existe es una invisibilización. Pero es verdad que hoy en día pues tenemos que reconocer que a la mujer ya poco a poco se le está reconociendo cuál es su sitio, y aunque todavía queda mucho, porque como están diciendo mis compañeras y han dicho ellas, es verdad que todavía nos tratan con más cuidado, con más recelo, pero que estamos aquí y que ya no hay marcha atrás. ¿Qué nos vais a ir? No. ¿Cómo podemos hacer para atraer a más mujeres al mundo del campo? Eso yo desde que he entrado aquí en la Asociación de FADEMUR he dicho lo mismo. Tenemos que cambiar un poquito la mentalidad, y mujeres rurales somos todas las que vivimos en el campo, no solo las que tengan una explotación agraria o ganadera.
que es algo que yo veo fundamental y que en una de las reuniones que tengo con las administraciones públicas, insisto, hay que mejorar las redes de telecomunicaciones, hay que mejorar que el acceso sea de calidad y rápido a Internet. Tenemos abierto un pilar fundamental ahora mismo, que es el teletrabajo. El teletrabajo nos puede permitir que muchos pueblos no se queden vacíos, porque la calidad que tiene vivir en un pueblo, yo no es lo mismo que voy a trabajar y estoy andando en 5 minutos que una persona que vive en Madrid se tiene que estar más de 1 hora literal para llegar a su empleo. Entonces, la calidad que tiene un pueblo, si se sabe vender, si se sabe promocionar, que tenga una buena línea de telefónica, de redes de internet, de medio de transporte, mejoras sanitarias, sin lugar a dudas sé que muchas personas van a querer llegar a sus pueblos. Incluso yo conozco mujeres en mi pueblo que teletrabajan y que se han venido. Entonces creo que es una fuente fundamental y que tenemos que mirar más hacia esa fuente. Retomando un poco lo que decía antes Carmen, con respecto a la diferencia de trato y demás, yo os quería preguntar, porque efectivamente hay que mirar al futuro en positivo, yo no puedo estar más de acuerdo, basta ya de mensajes tremendistas, pero es verdad que para ello, ¿no?, también hay que un poco evidenciar lo que todavía no está, digamos, en equilibrio. Entonces, ella nos comentaba lo que ella sí percibe, que llega a una reunión y de repente está ya sola. No sé en tu caso, Ainhoa, que al final estás representando una asociación de mujeres, pero entiendo que también te verás, con muchas instituciones en el sector de la administración y demás. ¿Cómo reciben que seas una mujer y joven y que llegues allí hablando de temas rurales? Pues es verdad que me ha pasado en las últimas reuniones que a veces voy y dicen, pero tú eres la presidenta, tú eres muy joven, ¿no? Me hacen como, y lo que dicen, me explican las cosas, bueno, pues esto es así. Yo digo, bueno, que soy joven, pero no soy tonta. Literal. Y es verdad que te encuentras, son gente muy encantada de ver, gente de alegría, de ver mujeres jóvenes que estén teniendo altos cargos y tal, pero es verdad que hay otras personas que se quedan un poco como diciendo, ya tan joven y joven y mujer y ya está aquí. Sí nota ese recelo en algunas personas. Y yo desde que empecé, me pasa como Belén, empecé muy jovencita, de abogada, en el medio rural, y era todo como, ¿dónde está el abogado? Dije, soy yo, y era como, vale. Y alguna gente de primera decía, pues yo no creo que me atienda. Y luego al final decían, pues me gusta esa muchacha cómo atiende. El primer foco, y sobre todo en lo que estamos hablando, es duro, pero al final te pones en su sitio y se dan cuenta que no llevan razón. Ana, hablábamos de que el tuyo sí es un sector feminizado, a ti te han abierto muchas puertas de muchas casas. No sé si alguna vez, a lo largo de tu trayectoria, te has encontrado en situaciones que dijeras, bueno, pues esto me pasa porque estoy trabajando y soy una mujer. Si llego a ser un hombre nunca me hablarían así o nunca me habrían hecho este comentario. No sé si eso tú lo notas, si notas cierta condescendencia al sector de las trabajadoras a domicilio. La verdad es que no se da mucho, pero sí hay veces que no te tratan bien ni con educación. En el tema también sexual hay que andar con los hombres un poco más distante, también te insinúa con la cosa que vas, pues chica para todo. Y a veces te pasa eso. Entonces hay que ser un poco más cauta. Entiendo que ya con los años habrás va aprendiendo, lo va... Pero que sí. Todavía te sigue pasando que haya personas que... Sí, que no te tratan bien y vamos, porque son mal educados en el fondo. Luego cuando pasa un tiempo tú te pones en tu sitio, vas explicándole, porque claro, hay que intentar ir adaptándose en los principios, sobre todo eso siempre al principio es cuando se dan las situaciones más complicadas. Pero bueno, entonces normalmente se reconduce todo y va la cosa bien. Bueno, pero al final me llama la atención que me digas que todavía os enfrentáis a ese tipo de situaciones. O sea, que está bien que se sepa que todavía sigue pasando esto. Sí. Carmen, que haya mujeres empresarias en zonas rurales de España ayuda a revitalizar el tejido productivo. ¿Hasta qué punto consideráis importante? Porque decía antes Ainhoa, no, sí, bueno, es que en muchas explotaciones ellas realmente tienen un poder ejecutivo, pero luego en los papeles o digamos en la visibilidad no salen ellos. ¿Hasta qué punto consideras no solo mandar, sino que se vea que eres tú y que eres una mujer, que se visibilice eso? Hombre, es importantísimo.
que al final la mujer no solo ejercer, ¿no?, ese poder, efectivamente, sino que también sea visible. De hecho, nosotros en la Almazara hay muchos maridos que llegan a liquidar su aceituna a nombre de su mujer, ¿no? Que yo le digo, no, bueno, ¿y tu mujer por qué no baja? Claro. Y viene y hace su liquidación o decide cuándo vender su aceite, por ejemplo, ¿no? Y bueno, a lo mejor lo tienen así como rutina o porque se ha adaptado la mujer a vivir eso de toda la vida, ¿no? Pero a mí me gusta que tengan esa visibilización, que tengan ese protagonismo, porque es su vida y no deciden por nadie, ¿no? Entonces creo que es fundamental que tengamos esa visibilización y también que lo vean otras mujeres, ¿no? Claro, y que lo vean efectivamente, es importantísimo. A lo largo del tiempo que llevas trabajando, ¿has visto evolución en el sector de la oliva? Sobre todo, pues lo que decía Ainhoa, ¿no? Cada vez somos más, no sé si tú, porque evidentemente en vuestra empresa entiendo que además es lo que decías, que vosotros decís, oye, igualdad de género, gente que lo que quiero son profesionales que valgan, me da igual que sean, pero ¿has visto a tu alrededor evolución? Claro, o sea, al final lo que nosotros queremos es que haya una igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y luego que entre el que valga. Realmente, si vale una mujer, que venga una mujer. Y si vale un hombre, y si vale un hombre, que venga un hombre, pero que haya una igualdad de oportunidades y no el hecho de estigmatizar ya que tiene que ser un hombre el que tiene que hacer la limpieza de aceituna en patio. Pues sí o no, depende, ¿no? O sea, al final se trata de tener esa misma oportunidad para los dos. ¿Me preguntaba? Sí, ¿no? Que hasta qué punto has visto una evolución en el sector. Sí, o sea, con el paso de los años se has ido viendo cambios. Desde luego que sí. Nosotros nuestra plantilla lo hemos notado y luego a la hora de que el campo se ha ido mecanizando, se ha ido profesionalizando, hay cada vez más puestos de responsabilidad de mujeres y eso ha avanzado mucho desde que yo empecé hace ya 20 años. Ana, estuve mirando los datos y veía que Jaén presenta el mayor índice de envejecimiento de Andalucía. De toda Andalucía es la provincia en la que se envejece más, ¿no? En la que hay más población envejecida. Visitas a personas muy mayores y dentro de que sean personas muy mayores, porque antes decías, bueno, ahora empiezan a haber de las dos edades, ¿hay más mujeres que hombres o se mantiene? Porque ellas, por esperanza de vida, normalmente duran más. Hay más mujeres mayores. ¿Y cómo es la relación con ellas? Suele ser muy buena, son estupendas, porque además te cuentan muchas cosas, te enseñan, entonces yo escucho mucho, a mí me gusta mucho escucharlas, aparte de ayudarlas, escucharlas, que claro, están solas y la soledad, sabes que ellas lo que quieren es que la atiendan, que la escuchen, principalmente. O sea que al final entiendo que es más casi a veces el acompañarlas. Un acompañamiento. Y me comentaba un compañero de Radio Jaén que hay zonas que son de difícil acceso, o que bueno, que la ciudad de Jaén depende de a dónde vayas. Háblanos un poco de esto. ¿Es complicado llegar a alguna de esas casas? Claro, es que tú piensas que en Jaén te mete aquí, por ejemplo, la Magdalena o San Felipe, y hay unas cuestas como una escalera o sin escalera, y para las personas mayores llega un momento que son inaccesibles. Y al final, a lo mejor es de las pocas algunos visitas ya que tienen, se ¿no? quedan aislados porque no pueden salir, claro, es que no hay manera. Y decías que notas que hay mujeres que se sienten solas, o sea, que al final puede que, esto de lo que hablamos, ¿no? De la soledad no deseada, de que hay personas mayores, muchas mujeres que están en casa y que no... Sí, hay muchas mujeres y están solas y se sienten solas, lo mismo que los hombres. Para la familia, hay muchas que tienen la familia fuera o los hijos no pueden acudir a ellos todo lo que quieren y claro, se quedan solos, pero bueno, en estos barrios tan dificultosos, con tantas barreras, también hay un buen vecindario, que son pocos, pero se ayudan mucho. ¿Qué crees que se podría hacer para mejorar el sector de las personas que ayudan a domicilio? O sea, algo que tú digas, pues mira, mi trabajo, si cambiaran esto, mejoraría cómo hacemos el trabajo en el día a día. Hombre, cambiar. Tú piensas que vamos a domicilio. Yo para mejorar pues tendría que estar los domicilios cada vez más adaptados, con mejores condiciones, ¿no? Sí, pero entonces pueden ayudar las administraciones. Es difícil. Pero bueno, sí, el agilizar esos tipos de ayudas que hay, por ejemplo, para la adaptación de la vivienda, nos facilitaría muchísimo. Voy a haceros la misma pregunta, pero llevándola a vuestro campo. Carmen, en tu caso,
En el sector de la oliva, ¿por dónde crees que va el futuro? O sea, ¿por dónde crees que mejoraría? ¿Qué mejoras se pueden implantar para que todavía vaya más a la vanguardia? ¿Hay algo? Hablabais de la mecanización, por ejemplo, ¿no? No sé si ahora la digitalización puede ayudar o incluso la IA, que se habla tanto de ella. Claro, y de hecho la IA se está adaptando ya a las nuevas producciones de olivar y bueno, en el campo, utilizándola pues para esos riegos eficientes, para esa poda eficiente, en fin, hay mucho que mejorar en el campo. La mecanización ha traído una revolución y las nuevas plantaciones también, estos cambios de cultivo a intensivo y superintensivo, pues ha mejorado mucho, pero queda todavía mucho por avanzar. Evidentemente el olivar de Jaén tiene mucho que transformar todavía, mecanizarse. ¿Qué crees que es lo más urgente? Que dices, esto nos falta, o esto todavía no ha llegado y tiene que llegar. Hay que profesionalizarse, eso es fundamental. La formación que antes ha dicho mi compañera, eso es fundamental en el olivar. Y luego hay ya muchos métodos de avanzar en el tema de esa inteligencia artificial, ¿no? Utilizarla en el campo para la transformación del olivar. Creo que eso es una asignatura que tenemos, que se está haciendo y que tenemos que seguir abordándola, esa transformación para reducción de costos en el olivar, en las explotaciones, para hacerlas más rentables y más competitivas. Ainhoa, esto es un reto grande, porque está hablando Carmen de cambios que vienen y que vienen a mucha velocidad. No sé hasta qué punto vosotras podéis dar asistencia para que las mujeres en el rural se adapten más rápido a este tipo de cambios. Sí, pues nosotras desde FADEMUR pues también tenemos que ir adaptándonos y todo lo que vaya saliendo innovador, nosotros nos preparamos para formarla. Por ejemplo, el caso, damos cursos de dron, que ahora es muy importante. Cursos de dron, que para pilotarlos, para poder echar productos fitosanitarios y para otro tipo de actividades, de cosas que se pueden hacer en el campo con el dron. Hacemos actividades muy graciosas con los niños, de que sean trashumantes por un día, se les lleva con un pastor para que vean el pastoreo, porque pienso que para que haya un futuro mejor y para la mujer y para que se vea algo natural, la igualdad, que no sea algo forzado o que tengamos que estar en foros hablando de igualdad porque todavía no sea algo natural y 100% real, la base está en la educación de los niños y niñas pequeñas. No solo en casa, no solo en los centros educativos, sino en casa. Entonces, la base principal es esa. Nosotras intentamos desde FADEMUR hacer actividades con niños muy pequeños para que vean la igualdad y la lucha contra la violencia de género como algo que hay que hacer, y la igualdad con algo natural y que no sea como han dicho, que luego en la adolescencia es cuando se ve el cambio, efectivamente, pero por eso desde el principio tenemos que ir intentando que lo vean siempre como algo natural. Para un mejor futuro, pues como ya he dicho, la mecanización, la digitalización creo que es fundamental. Compañeras mías ya pues va a su finca y tiene, por ejemplo, los corderos como una especie de collar, donde se identifica pues la gestación, cómo está el parto, cuánto llega. Es increíble todas estas cosas que ayudan a mejorar. Son muchas actividades, formaciones que hay que ir adaptándose a los nuevos tiempos. Y es como decía del teletrabajo, tenemos que ir mirando, si no queremos que haya un futuro de una España vaciada, literal, y que esto ocurra en Jaén, debemos adaptarnos a nuevas tecnologías. Y desde ADEMUR, cada cosa que veamos que es nueva y que puede ayudar a que la mujer cada vez tenga más ganas de permanecer en sus explotaciones, en sus pueblos, desde luego que nosotras vamos a pelear por ello. Ainhoa es un ejemplo claro de una red de mujeres, ¿no? Una red de apoyo que se une y que se ayuda mutuamente. Carmen, yo te quería preguntar, tú que estás en un sector, como decías, que entras en una sala y todos son hombres, ¿cuál es tu red de apoyo? Que entiendo que también pueden ser hombres perfectamente, tus hermanos, pero no sé cuál es tu red de apoyo. O sea, pues las personas que te ayudan en los días complicados o en los proyectos difíciles a desarrollarte mejor. Mi departamento está formado solamente por mujeres. Pues entonces ya acabamos. Vale. Entonces acabamos. Sí. O sea, tú ya dijiste, mira, todo hombres, pero yo me voy a rodear. Nos apoyamos todas y hacemos un gran equipo, sin desmerecer el trabajo de los hombres, que también lo hacen fantástico, pero en este caso mi departamento está formado por mujeres. ¿Y a ti esa sororidad te ayuda? O sea, ¿te ayuda ayuda a que te rodeen mujeres? Sí, porque tenemos una forma de trabajar muy común, en fin, nos organizamos muy bien y nos apoyamos mucho entre nosotras.
En el sector de los trabajadores sociales, de las trabajadoras, es que no sé por qué digo trabajadores, porque son trabajadoras, de las trabajadoras a domicilio, Ana, entiendo que, bueno, si algo tiene bueno es que sois todas mujeres, entiendo que os apoyáis entre vosotras, que a lo largo de los años se generarán vínculos, ¿no? Sí, entre nosotras la verdad es que tenemos una buena relación, nos consultamos, que aunque parezca que es un trabajo fácil, pero bueno, siempre... No parece, a mí no me lo parece. Parece, pero comentamos, mira, pasa esto, nos vamos ayudando una a otra, pues mira, yo lo veo de esta manera, la otra, a la hora de nosotros actuar con el usuario diferentes temas. Entonces nos ayudamos entre nosotros. Lo que sucede de forma natural, pero a veces ya se convierte en algo institucionalizado, ¿no? La sororidad es el futuro, Ainhoa. La sororidad, la unión de mujeres es el futuro. ¿Tú crees que está ahí parte de la solución? Sí, es fundamental que tengamos cada vez más fuerza, que nos unamos todas, porque hay muchas mujeres que dicen, bueno, si ya lo están haciendo otras, pero no, es que tenemos que unirnos todas que digan, uy, que han venido aquí para quedarse. Entonces yo pienso que sí que es fundamental que siga habiendo esta red de mujeres, que sigamos luchando, que se han conseguido muchas cosas, que si miramos todo lo que han hecho nuestras antecesoras, vamos, es un orgullo y han sufrido mucho por para que nosotras estemos aquí como estamos hoy en día. Y creo que nosotras tenemos que seguir luchando para que tanto a presente como miremos luego en el futuro y veamos nuestra hija, tal, que digamos, hemos puesto nuestro granito de arena entre todas las mujeres para conseguir un mundo mejor para ellas, y creo que es fundamental, porque siempre lo digo, no es una amenaza, pero siempre suelo decir la frase de que, porque muchas veces me preguntan, bueno, y las mujeres son un pilar esencial, ¿no? Son fundamentales. Digo, por supuesto, imaginaros en un pueblo, si una mujer rural, no hace falta que venga un terremoto de escala 10 para que se parezca a un pueblo, es que si las mujeres nos vamos, no existe un pueblo, porque ni hay natalidad, ni hay hombres, ni hay muchos trabajos. Entonces tenemos que unirnos y tenemos que creérnoslo más, tenemos que ver que somos importantes. Me quedo con ese mensaje final, creérnoslo más. Ainhoa Caravaca, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Jaén, FADERMUR, muchas gracias. Ana Jiménez Cantero, trabajadora del sector de ayuda a domicilio, y Carmen Morillo, directora económica y financiera de Oleícola Jaén, muchas gracias a las tres. Muchísimas gracias. Bueno, pues a todos ustedes, a todos vosotros también, pues todas vosotras por haber venido hoy a este foro organizado por la cadena SER en Jaén, también por el Ayuntamiento de Jaén. Ahora vamos a cerrar el acto escuchando de nuevo a Belén Turnes, que nos va, pues, a poner el broche de oro a este acto. Muchas gracias. Sí, pero el micro no. Esto no. Ah, estos. Ahora sí. Te propongo un trato con nudos al hablar. Yo subo la música y tú me ves bailar. No quiero vocear, saber que es verdad. Si esto es un recuerdo o una casualidad, volverte a respirar, con ácido tocar, bajar la ventana de la puerta de atrás y volverme a marear, mis pies tambalear. Me enseñas este mar de olivos en la ciudad. Prefiero verme así, ciega cuando vuelvo, me tiembla la raíz.
te des la mano con el sueño que me separó de ti. Vienes a decirme que volvamos a nadar en este mar de olivos en la ciudad. Muchas gracias, muchas gracias.